qué fresco esto. Muy buenas, aquí estamos en las Oxo Talks y estamos con un invitado de excepción para dar de momento por finalizadas. Uy, me estoy escuchando a mí mismo en la retransmisión de Twitch, twitch.tv/oxomuseo. Si no estás viendo ahora mismo en YouTube, pues no tiene mucho sentido, pero que sepas que los jueves en directo, siempre a partir de las 6, pues estamos haciendo conversaciones y conversando con grandes nombres de la industria. No hay uno más grande ahora mismo que Raúl Rubio. Muchas Muy buenas. gracias. Hombre, sí, el De hecho, cachopo ayuda para quedarme me voy a grande. quitar el sombrero. Qué honor, O sea, se Santi. nota que estamos en verano. Sí, hoy Y, pega, y Raúl, Muchas formas gracias. parte ya del Hall of Fame de este museo, Pues muchas que lo gracias, sepas. Santi. Es un honor, no, para nada, no es verdad, pero ¿sabes qué? Que muchas gracias por el cumplido. No, vamos a ver. Igual que hablamos en su momento de Enrique Álvarez, pues podemos hablarlo de Raúl. Yo creo de los creadores contemporáneos españoles de videojuegos con mayor repercusión y reconocimiento internacional. Eh, si hablábamos con Enrique, con Mercury, que había trabajado codo a codo con Konami y con Nintendo, ahí es nada. Sí, Y sí, con sí. Codemaster, con los que tú trabajaste también, por cierto. Claro, porque soy cofundador de Mercury, así que todo lo que hizo él lo hice yo, Y, pero es que pero menos. Raúl ha trabajado con Google directamente, Sí, sí, Microsoft, claro, con Sony Microsoft, Pictures, con Sony, bueno, con PlayStation, Riot, quizás con Nintendo y con otros más, así raros. quizás con Nintendo. Es una larga historia, muy, muy larga historia. No puedo hablar. Y ahora, y ahora con Tencent, un estudio Tequila Ujú. Works que se caracteriza por una enorme personalidad, por un gusto en las cosas que hace. Un poco de locura, sí. También, pues como nos pasaba con Enric, ¿no? Salir fácilmente de la zona de confort. Raúl es uno de esos creadores inquietos que no le gusta pasar por terrenos comunes ni repetirse a sí mismo. Sus incursiones en la VR y con el estudio son dignas de mención. O sea, ahí está Invisible Hours, Sí, que para mí es una obra maestra, un sí, homenaje al teatro. debo decir que Invisible Hours ha sido uno de los pocos títulos de VR que ha estado en el Washington Post, eh, en Late Night Shows y en la revista Wire. Y todo fue porque Neil Patrick Harris es fan de Invisible Hours. Y gracias a él empezó a hablar de tequila. Y luego la gente nos llamaba y nos preguntaba: ¿cuánto habéis pagado para estar en el Washington Post? Y ¿estamos en el Washington Post? ¿En serio? Ni puñetera idea. Así que igual un poco experimental, sí, pero siempre muy... No diría que es intentar no repetirse, es que al final, cuando estás buscando esta belleza, esta locura, siempre vas discurriendo senderas no exploradas, ¿no? Porque ya no es que tú no te quieras repetir, es que no quieres hacer lo que han hecho los demás. Al final es una cuestión muy sencilla, es esa inquietud creativa, pues te va a hacer cosas como, pues sí, Invisible Hour ni siquiera es un juego, de hecho, es una obra de teatro inmersivo en realidad virtual. ¿Por qué lo hicimos? Y el día de la marmota, Yo qué sé, el día de la marmota, atrapado en el tiempo, de tal atrapado palo, en el tal tiempo, ¿verdad? astilla. Bueno, ¿cuál es el título en inglés? Que siempre se me va. Gran Hot Day, Fa de la Gracias. Song. Ya. No, lo de atrapar en el tiempo fue una coña, claro, cuando estábamos con el tema del marketing en España y en Sony Pictures, en Columbia Pictures, nos preguntaron cómo será el título en España. Y yo fui un idiota. Y en ese desarrollo hice muchas bromas que luego me arrepentí. Y una de ellas fue: se tendría que llamar Atrapado en el tiempo, de tal padre, de tal astilla. La cosa más cutre que se me ocurrió. Si busquéis una caja, el juego se llama así en España. Así que ahí está. Y bueno, pues Guild, que salió en principio en exclusiva, de hecho Stadia, ¿sí? fue un momento de esos, pues como ese 3 donde Kojima presenta Castlevania y estaba ahí presente Enrique y Mercury, Mm. pues es otro de los hitos de la industria en España cuando se presenta mundialmente Google Stadia y En San Francisco. estás en San Francisco en esa conferencia inaugural diciendo que va a ser Google Stadia y con Mm. qué y sale con este juego, sale con Guild, que es un juego además muy especial, con una relación emotiva realmente muy potente, porque habla Del acoso. del acoso, sí, Sí. del bullying directamente. ¿Para qué hablar, para qué blanquear, ¿no? La palabra de la violencia, ¿no? Mm. Que se ejerce? De nuevo, muchas veces nos preguntan que por qué somos tan cabritos con los temas de los juegos, ¿no? Y por qué no va a salvar a la princesa.
y yo qué sé, y liberar el universo. Y yo creo que hablar de temas adultos, y de nuevo, os lo dice alguien cuando era un niño, estaba leyendo a Richard Corbin y a Robert Crumb. Una cosa que te das cuenta es que la violencia, el gore, los fuegos artificiales, el biribiri, las vísceras, eso no es adulto, eso es adolescente. Eso es cuando crees que sabes lo que es ser adulto sin ser adulto. Cuando creces, empiezas a hacerte preguntas. Preguntas que no tienen respuesta. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿No de dónde venimos? Y eso se lo trasladas a un creador, en este caso videojuegos, es la palestra perfecta para plantearte esos mensajes que no van a ofrecer ninguna respuesta al jugador, solo le plantean preguntas, que es lo realmente adulto a nivel filosófico. Y los temas que nosotros tratamos, como puede ser... Eso es muy socrático, soledad. llegar a la verdad a través de la pregunta. Bueno, es una introspección, de hecho, al final es el reflejo en el mundo, vuelve a ti y tú te ves reflejado como quien eres, realmente, a través de tus actos. En Deadlight era la soledad, en Rain es efectivamente el duelo, en Sexy y Brutal es la culpa. De hecho, es uno de mis temas favoritos, ¿qué ocurre cuando el mundo te perdona, pero tú eres incapaz de perdonarte a ti mismo? ¿No? Y en Invisible Hours es el voyerismo, ¿no? Al final es la curiosidad llevada al extremo, hasta la exposición. Y estos temas adultos se tienen que presentar de una forma sensible, porque tampoco quieres adoctrinar al jugador, no quieres aburrirlo. Lo que quieres es que juegue y viva una experiencia. Así que el lenguaje que hemos desarrollado siempre es distinto en cada juego porque no hay reglas. Al final vamos creando nosotros esa senda y la narrativa interactiva, lo maravilloso que tiene, aparte de que obviamente metes al jugador una historia y ya no estás dentro de una historia o viendo estás experimentando o viviendo una experiencia, ¿no? Que es lo que marca la diferencia. Con otros medios le estás dando, aunque sea de forma limitada, con unos espejos, esa agenda para expresarse tal y como es, sin tapujos, sin palabras, sin nada. Estás desnudo en un escenario, ¿no? Como el teatro, como mencionábamos antes. Y creo que es la única forma que nosotros hemos encontrado para llegar a la audiencia y poder contar algo tan crudo y tan descarnado como es el acoso. Es curioso, durante el desarrollo de los juegos siempre descubrimos que estamos afectados personalmente por alguna de las cosas, ¿no? Pues, normalmente el duelo en Rain o el acoso en Guild. Pero en el caso de Guild, por ejemplo, si no hubiésemos trabajado con profesionales como psicólogos infantiles y pedagogos, podría haber acabado muy mal. Porque, de nuevo, hay una forma más adulta y europea de plantearlo, ¿no? Más ambiguo. Pero no podrías haber hecho que los monstruos que te están acosando sean niños realmente, le estás pegando escopetazos, porque así acabas con sucesos trágicos de la vida real como Columbine, que no es algo que quiere reflejar, sino más bien que la gente sea consciente de qué supone eso a un nivel interior, o sea, que supone para ellos. Podríamos estar hablando solo de eso durante horas, pero no te quiero. Este 6 de julio, o sea, ya sale en consolas, ¿no? PS4, Sí, Xbox también, PS5. ha costado, pero sí, Guild lo hemos pasado de Stadia, recortando algunas funcionalidades, lógicamente, que solo se podían hacer en la nube. Salen todas las consolas, excepto ¿Qué Switch. habéis tenido que recortar, perdona? Pues mira, hay un montón de funcionalidades de Stadia que son acojonantes y que la gente nunca ha podido experimentar, que tenían que ver mucho en qué supone computación cuando no hay hardware, porque al final son todo hilos en la nube. Que implica que, por ejemplo, la audiencia que nos está viendo ahora podría participar de esta experiencia. En el caso de Guild, la audiencia, por ejemplo, podía influir en el juego. Podían darte sustos abriendo taquillas, podían cogerte los ítems y quitártelos, podías empezar a oír sus comentarios en redes como cacofonías en el juego. Entonces, cómo ellos se comportaban contigo era un reflejo en la vida real del tipo de reacción que ellos tenían ante el acoso, ¿no? Además, el juego, como era muy kármico, luego lo tendría en cuenta y esa gente cuando jugase su propia experiencia les sería reflejada en ellos mismos, ¿no? Eso eran pequeños ejemplos, o el hecho de que tú podías estar viendo este clip en YouTube, le dabas y te lanzaba el juego, aunque no lo tuvieses instalado. O el que... Guild lo podíamos hacer multijugador, por ejemplo. De hecho, había una instancia de Guild que era multijugador porque cada hilo en cada uno de los racks es un hilo como si fuese un MMO realmente. Entonces tú podías superponerlos como si fuesen universos paralelos y podías estar jugando en el mismo juego diferentes personas de diferentes mundos. De hecho, una propuesta que hice a Stadia en su día era hacer un juego que era el multiverso,
Esto antes de, obviamente, de que se pusiera de moda. De Pero, Spider-Man. pero no- era un juego de superhéroes, de hecho, realmente. No me Pero, digas, ¿qué, ¿sí? qué diferencia hay entre cada jugador tenía un punto de, de comienzo diferente? Entonces, ¿qué te define como héroe y como villano? Por ejemplo, tu interés amoroso, tu novia se muere, pero en otro universo está viva. ¿Puedo traerla de vuelta? ¿Qué significa para el otro jugador que le has quitado su novia? Eran cosas así, ¿no? En plan de... Y era una... Esto lo hablamos para otra década, cuando ya Bueno, en todo caso, muy haya recomendable en juegos en la consolas. nube. Lo que pasa es que escuchándote en esto, estoy recordando la conversación que tuve con Miyamoto cuando me vendió el concepto de Wii U, Sí. que quizás el mercado luego no lo arropó como él lo estaba vendiendo en su momento. Bueno, al final las ideas, una cosa es Claro. la idea, otra es la ejecución. Pero sí. Pero aquí lo mismo, estoy salvando las distancias, ¿no? Es como, interpreto por tus palabras, dices, tú vas a poder jugar a Guild, pero no es lo mismo que jugarlo en Stadia. Igual que No. Zelda, no es lo mismo jugarlo en Switch que en Wii U. O el Mario 3D World, Efectivamente, sí, sí, el sí, Mario 3D sí, World, sí, que es sí. maravilloso, no es lo mismo jugarlo en Switch que en Wii U. Es verdad, es cierto, sí. Sin embargo, tiene más popularidad, o va a tener más popularidad, seguramente, Al final es un tema de en Switch. accesibilidad, sí, al final es como, yo que sé, tú y la Princess que lo podías jugar en su momento en Wii o en GameCube. Salió para la generación anterior. Y lo que hicieron fue invertirlo, ¿no? El juego literalmente está invertido en horizontal para el tema de... Porque el Link es zurdo, pero la gente juega con el Wii Mote en la derecha, ¿no? Y cosas así. Es impredecible. Al final una cosa es la tecnología, otra cosa es la estrategia de negocio y otra cosa es la propia comunidad, que al final son los jugadores son los que definen cómo va a ser el futuro, aunque no sean conscientes de ello. Pero fíjate, te iba a preguntar cómo era ese subirse al tren de Stadia y ya estás respondiendo, ¿no? Primero por una convicción y una pasión como creador. A Es decir, ver. me está dando, o sea, jugar en nube y crear en nube me está dando unas opciones. Esto es como, ya que estamos hablando mucho de pensamiento socrático, vamos a pasar a su alumno, es como la cueva de Platón, Claro. ¿vale? Es como se ha salido de la cueva y luego vuelves e intentas explicarle a la gente que está viendo las sombras qué realmente son, ¿no? La maravilla de como de creador de videojuegos, de haber trabajado en la nube, es que puedes hacer cosas que son impensables cuando estás atado a un hardware. Cuando trabajas, la gente ahora mismo no puede entenderlo porque no se imaginan cómo es jugar con eso. Pero el hecho de que, por ejemplo, yo no necesitaba un kit de desarrollo. Un kit de desarrollo al final es el sistema de hardware que simula una consola, por ejemplo, que tienes que utilizar para ir probando el juego mientras lo haces. Con Guild yo podía hacerlo en el autobús, cuando estaba yéndome a casa, en un portátil. Podía hacerlo en cualquier sitio, con mi teléfono, si quería. Estaba totalmente libre de eso. Y eso solo a nivel de desarrollo. Puedes hacer un montón de cosas que, que no se pueden hacer ni con el hardware más potente, porque estás atado a eso. Por ejemplo, con Stadia una de las ideas era que el hardware se iba a ir actualizando invisible al jugador. Más memoria, mejores procesadores, mejores gráficas, tal. Eso estaba unido al sistema. Pero insisto, una cosa es la tecnología, otra es el modelo de negocio. Me acuerdo justo antes de que saliese me preguntaron si esto era el futuro y dije, yo creo firmemente en el juego en streaming. Llegará un momento en que las ventajas superan los inconvenientes. Pero toda plataforma, insisto, toda plataforma es... Los MMO son una plataforma, la Game Boy era una plataforma, yo qué sé, Facebook es una plataforma. Todos ellos, cuando se meten, se comparan con los anteriores. Es como si yo hablo de la música. Yo vengo de una época en la cual la música se iba a unas tiendas y había LPs, discos de vinilo, y los comprabas y si ya era el futuro había CDs. También soy de una época como ingeniero informático y haber vivido los 90 donde yo tenía un reproductor de MP3 de 3D Labs donde toda la música estaba descargada de la red, pues como buenamente se podía. Y tú a mano transformabas los formatos, ajustabas la frecuencia, la calidad de sonido, etcétera, etcétera. Y de repente llega Apple y saca el iPod. Me puedes decir, bueno, el iPod era bonito de diseño, tiene la ruedecilla, pero ¿qué cambia? Cambia el modelo de negocio. En vez de gastar varias horas de mi tiempo en hacer eso gratis, por 99 céntimos le doy un botón y tengo las canciones. Claro, me puedes decir, vaya vago que eres. Pues sí, también, pero también venden en los supermercados tortilla patata precocinada, ¿no? Y hay gente que la compra. Al final es una cuestión de comodidad. Las ventajas superan los inconvenientes. En el caso del juego en la nube, hay unos inconvenientes bastante obvios. Está siempre conectado. ¿Qué pasa si vivo en Nebraska o en la
comarca más rural y profunda que se os ocurra, que no quiero ofender a nadie, donde el internet va a aquí. pedales, ¿vale? ¿Y qué pasa si se corta? Y es, claro que sí, si todo eso es muy legítimo. Ya. ¿Cuántos seguís viendo, aparte de los documentales de la 2 a la hora de la siesta, cuántos veis la televisión? ¿Y cuántos están conectados a plataformas de streaming, como puede ser Netflix, HBO, etcétera, etcétera? Al final los casos de uso hacen que poco a poco las ventajas sean más notorias que los inconvenientes. Llegará un día en el que jugar en la nube sea mucho más factible y accesible para la gente y puede estar unido a un modelo de negocio, como puede ser un sistema de suscripción, rollo Game Pass o lo que sea, o no. ¿Vale? Pero son dos cosas diferentes. Al final es como un MMO. ¿Por qué los MMO siguen existiendo hoy en día? Si requieren una conexión constante. Bueno, pues porque la gente, aparte de haber dedicado muchos años de tu vida al WoW, es porque es una experiencia que no puedes conseguir de otra forma. Estás jugando con miles de jugadores, etcétera. Esto es lo mismo, pero de nuevo es la cueva de Platón. Hasta que la gente no lo experimente, no van a poder entenderlo. Es muy difícil de comprarlo porque no es tan sencillo. Bueno, llegará un momento en el que tú te vas a comprar una tele y literalmente puedes jugar a juegos. No juegos cutres de móviles como hay ahora, sino, anda, mira, pues de la misma forma que a veces te ven en la app de Netflix o lo que sea, es, mira, este vídeo me mola, clac, y estás jugando a ese vídeo, ¿no? Eso. Llegará un día que sea así y la gente se convencerá o no. Al final no creo que sustituya una cosa, o sea, yo colecciono recreativas. Yo obviamente colecciono ediciones coleccionistas físicas. Yo he comprado vinilos. Pero yo no soy la audiencia, yo no soy el target. Al final la gente tiene colecciones ingentes en Steam de más juegos que podrán vivir en 1000 vidas de hombre y tan contentos. Y es, no sé, es una cuestión simplemente de... La comunidad decidirá. Si para ellos es más cómodo, pues lo aceptarán y si no, no, ya está. Brevemente, para intentar comprender tu trayectoria, como en la ciencia, los videojuegos también se suben, y los creadores de videojuegos os subís a hombros de gigantes. Sí. No sé, en tu caso, evidentemente vamos a ir a un punto de origen, que es Mercury, Sí. la influencia también de Bueno, Enric, Rebel, mi Revelar, origen es Rebel. Revelar, Sí, sí. y a partir de ahí, Mercury, Jericho estás, en Scrapland estás. Y en Castlevania en la preproducción, pero sí. Ah, sí, en la preproducción estuviste en Sí, si Castlevania. hay un castillo de los vampiros en los juegos por mí. Pero no querían meter vampiros en el Castlevania. ¿Eh? Esto, primicia mundial. Sí, sí. De hecho, yo estuve en la negociación del contrato con Konami. Con Konami. Sí, sí, sí. Oye, ¿y por qué tú has tenido siempre esa facilidad para hablar con Japón? Te quiero decir, porque Pues- eso a día de hoy. Bueno, en este caso era Konami Europa, eso ayudaba. Ah, bueno, bastante. era Europa, es verdad. Pero no, además vinieron ellos a nosotros. De hecho, esto no sé si te lo contaría Enrique, pero lo primero que nos ofrece Konami no es ni mucho menos Castlevania, sino Sí. un pitch para un juego que se iba a llamar Little Kingdom. Que de hecho, si conocéis un juego que salió después de Pikmin que se llama Little King's Story, era justo lo mismo. Ya es un pequeño rey que iba controlando súbditos y les iba haciendo cosas como hacer puentes y tal. Entonces tenían esa idea y dijeron, hacernos un pitch. El pitch lo hice yo y dijeron, está muy bien, pero si tuvieses que elegir una IP de Konami, ¿cuál sería? Podéis elegir Contra o Castlevania. Y es... Bueno, pues... Hombre, pues obviamente Castlevania. Dice, muy bien, porque Contra ya lo está haciendo otro equipo. De hecho salió un Contra O después. sea, si llegáis a decir contra, de decir, bueno, pues No, mucha suerte. Supongo que habrían dicho, no, pues no. No lo sé. No, una cosa curiosa. De hecho, en algún momento se plantea, creo que fue Enrique quien planteó hacer el Castlevania en primera persona. No sé si te lo contó esto. Porque estaba el ejemplo de Metroid Prime y creían que se podía hacer. Lo que pasa es que, claro, el Castlevania vas con un látigo, no es un shooter. Esto es otra historia. Pero previo a eso, supongo que también un Gonzo Suárez con Comandos. Sí, claro. Por cierto, 25 años esta semana de Comandos Behind the Paco Lines. Menéndez con la pulga. Paco Menéndez. Por supuesto tenemos la Abadía. Paco Suárez. Claro, Juan del Can. La Abadía tú la habías jugado. Sí, Pero de te quiero hecho, decir la Abadía es como el Quijote. Aparte de que todo el mundo lo conoce, pero casi nadie lo ha jugado. Como el Quijote, todo el mundo lo tiene. es una obra de culto, es decir, no Sí. tuvo un éxito comercial ni mucho menos, No. pero tenía un boca a boca espectacular. Sí, yo sí me lo he jugado, me lo he pasado. En CPC. Pero cuando vuelves a rejugar cada 3-4 años, cada vez se te hace más cuesta arriba.
tiene decisiones de diseño que hoy en día son muy difíciles de sostener, como el tema de los puntos cardinales, yo me pierdo. Claro, tengo el mapa, si no. De hecho, la próxima vendré con una camiseta que me he diseñado yo, esas que me dan por diseñar camisetas últimamente. Hice Ah, no lo sabía. la del FOF, la del encuentro último este de arcade, Ah. del Fight. Pues diseñé una camiseta de la Abadía del Crimen, que es todo el mapa de la Abadía del Crimen tileado. Esto. La próxima vendré con ella. Hala. Pero que tú llegas a Revelat, no habías tenido un estudio específico de videojuegos, no No, sabías que va. programar, o sí Bueno, sabías ya. sí, sí. A ver, yo había estudiado ingeniería informática y mi proyecto de fin de carrera fue un sistema de middleware de inteligencia artificial aplicado a usos modulares, incluidos videojuegos. En el año 2000 yo colaboro con Revelat precisamente porque ellos me ayudan en mi proyecto de fin de carrera. El 4 de julio presento el proyecto, el 7 de julio estoy en Madrid y entro en Revelat. Así que sí, supongo que sabía programar, pero yo no entro como programador, tienes razón. Yo entro como diseñador. Y específicamente entro como diseñador de niveles. Ujú. ¿Por Pero bueno, qué? Porque creo que en la entrevista de trabajo puse que algo así, como me preguntaron, ¿tú qué experiencia tienes haciendo niveles? Y yo, hombre, pues por mi cuenta he hecho algún nivel del Blade y hago, no sé, he organizado mapas de partidas de rol, así en papel. Ah, suficiente. No lo es, no es suficiente. no es suficiente. ¿No confiarías en ti ahora mismo? No, además, En un Raúl Rubio de esa época, ¿te hubieses contratado a ti mismo o no? ahora sí, porque ahora Claro, son las porque ya cosas. sabes quién eres. Pero entonces no. Para empezar, estamos hablando de que los editores, concretamente el editor de Rebel, funcionaba en cenital. Eso quiere decir que todos los mapas se hacían desde arriba. Lo cual, para alguien que viene de hacerlos en papel, está guay, porque tú lo diseñas y tal. El problema es que el editor de Rebel funcionaba por sustracción. Y ya casi nadie funciona así. Es decir, tú para hacer una habitación, no empiezas con un cubo. Empiezas con un cubo y escarbas hasta que te queda un cubo vacío. Así lo ha hecho, creo, Doctor Cucho en Moons of Dark Salon, que es un juego reciente, y creo que lo ha hecho por sustracción, pero que Pues es una auténtica locura. Algunas cosas se hacen maravillas, para otras es un dolor de huevos. Que por cierto, aprovecho para deciros que esta charla pone punto final a las Oxo Talks. Perdona, Bueno, off tope, ya sí, que me ha sí. mencionado Enrique. En Blade, el nivel este que es la fortaleza de los gigantes, transcurre en la nieve. Que realmente la fortaleza de los gigantes, porque ese nivel era en primera persona. Pero un día el dueño de Rebel vio a alguien que estaba con el editor en tercera y dijo: ¡qué chulo! Ahora el juego va a ser así. Y lo pasaron a tercera persona, esto es verídico. Así fue. Y entonces, claro, obviamente los juegos que haces en primera persona la escala es distinta, Sí. por el tema de la cámara. Entonces se dijo que era una fortaleza de gigantes porque todo es grande, cojones. Pero las escaleras de entrada las hizo Enric. Y esas escaleras son acojonantemente complejas porque están rotas y todo, pero es que está hecho por sustracción. O sea, cada una de esas cosas que he tenido que quitar todo lo de alrededor para llegar a eso. Eso hoy en día ya no se hace. Ostras, no, que aprovecho para deciros que se pone punto final con esta charla a las charlas convencionales, pero vamos a pasar a un formato especial en Gamépolis, 21, 22 y 23 de julio, con 3 charlas cada día. Una de ellas ya está invitado Doctor Cucho, va a venir la gente de Blasphemous y Blasphemous 2 Sí, para ahora presentarnos. ahora sacan el 2, sí. The Many Pieces of Mr. Q. De verdad, un panorama que creo que os va a ser muy interesante. Vamos a estar también en Twitch y en YouTube, pero presencialmente desde Gamépolis. Desgraciadamente tú no estás porque últimamente tus... Yo viajo más que Willy sí, Fox. sí, es Sí, que sí. es dificilísimo. O No sea, más que verme, mira qué ropa más elegante. probablemente Es- Raúl es la primera persona que cerramos para el Social Talks, pero el que se iba más al largo y más largo y más largo, hasta que al final, pues... en el fondo es porque me da pánico hablar en público, Santi. ¿Que te da pánico? No, pues no lo parece. Pero de verdad que siento un tremendo respeto por tu trabajo Muchas y gracias, hombre. creo que lo sabes. Creo que la industria te debe mucho Ya sabes que el respeto mutuo. y sí, o sea, yo creo que la grandeza tiene que hablar por sí misma. Uno no necesita, no requiere más argumentos, sino simplemente dejarle hablar y ver sus juegos. Pero si quieres también venderlo desde fuera, de una persona con cierta desconfianza, decir, ¿cómo de grande es Raúl? O sea, alguien que ha trabajado... Cachopo. Alguien que ha trabajado con Sony Pictures, que ha casi trabajado con Nintendo, que con esa me he quedado, ¿eh? Ahí Lara me mata. Pero Que he ha aprendido sido- mucho. Quiero decir, mi primer. Que Tencent te ha querido, te No, no, ama. he trabajado Por cierto, con- con Tencent tienes que hablar en unos... te recuerdo. 20 minutos. No, 20 minutos no, todavía no, todavía una queda hora y... Una hora y 20 minutos. No, pero yo, a ver, el primer proyecto realmente que sale publicado mío es American McGee's Scrapland. Y de American McGee aprendí un montón, de verdad.
a pesar de que, como nos reconoció Enric, fue Sí, una llegó al presencia final. casi testimonial, Sí, el pero pobre quería hacer más, pero por ejemplo, de American Maggie se aprendía que hay historias dentro de las historias, ¿no? Y que muchas veces esa presentación de un universo te está contando una historia que ni siquiera se está ocurriendo en la acción del videojuego. La siguiente persona con la que estuve fue con Clive Barker en Jericho. Y aparte de explicarte por qué es muy importante hacer una autopsia una vez en tu vida, por el olor, ya si queréis, por si no queréis hacerlo. Él contaba precisamente el tema de las arrugas, ¿no? Está obsesionado. Muchas historias, como Hellraiser, al final el gancho, nunca mejor dicho, que te atrae a la historia no es tan interesante como que la historia dentro de la historia que los espectadores y la audiencia encuentran. Y ese realismo mágico realmente es algo que te atrapa porque hay historias dentro de las historias, dentro de las historias, dentro de las historias, ¿no? Es como una especie de caja de Pandora narrativa. Y puede parecer algo contraintuitivo, pero es muy, muy útil a la hora de crear narrativa interactiva. Esto podemos hablar otro día. madre mía, si es que contigo es tremendo, pero ojo, con Riot, Son of Nunu, Sí, sí, sí. que no vamos a hablar mucho más, simplemente decir No, bueno, que hay muchos campeones que es en canon, Runeterra y hemos elegido al niño y al Yeti, sí. sí, Pero porque es muy de tequila eso. pero que es canon, ¿no? Sí, Es todo decir, lo que hacemos es canon, avanzamos la historia. Siempre he estado durante todo el desarrollo haciendo la coña del Warhammer 40.000, ¿qué pasará cuando el emperador del Imperium del Hombre muera? Pues aquí todo lo que hacemos afecta a los personajes, a la región de Freyr y avanza y es cronológicamente correcto y canon todo, sí. no es un No es jueguito un... No, licenciado no, no, ni, no. o sea, No es decir, un spin-off, no. Es de verdad. Eso acojona un poquillo, sí. Pues pero claro, que no has tenido miedo sí, y sí, sin te estoy embargo, diciendo que sí. sí, sí lo tienes, ¿no? Sí. Pero te digo que no has frenado en ningún momento ese acuerdo, No. igual que no te ha dado vértigo estar con Tencent No, al final y participar de esta guerra de contenidos, de bloques. es una cuestión que en 2018 vemos, lo hemos, sí, en su día lo llamamos la guerra de los contenidos, se empezaron a dar muchas similitudes entre lo que era la industria de la televisión por cable en los 90 en Estados Unidos y el mundo del videojuego hacia donde iba hacia 2025, ¿no? Y sí, a veces pensamos más allá de 2 años vista en los videojuegos, fíjate. La cosa es que se veía que se creaban grandes conglomerados, de hecho ahora estamos viendo las repercusiones legales de eso, ¿no? Donde se iba a producir de nuevo tecnología y modelos de negocio, no voy a discutir porque son dos cosas distintas, ¿vale? No voy a hablar de cosas como eh, Game Pass, etcétera, porque al final son cosas diferentes. Pero sí que se veía que iba a darse dos escenarios. Uno, el cielo iba a caer sobre nuestras cabezas, pero iba a haber grandes dinosaurios que iban a poder aguantar la tormenta y minúsculos roedores, que esos son los indies, que son tan pequeños que eso les pasa por encima, ¿vale? Porque no les afecta. Todo el mundo que estaba en medio iba a desaparecer, iba a morir. Entonces, estudios que hacen juegos guiados por la narrativa para un solo jugador. Estudios cuyos presupuestos son menos de 80 millones. Parecerá muy caro, pero 80 millones es el umbral de entrada a un juego AAA. Pues todo eso iba a desaparecer. Bueno, nosotros somos independientes y valoramos mucho la independencia, pero hemos alcanzado el techo en lo que podemos hacer nosotros por nuestra cuenta en España o en Europa, lo podemos ver, da igual. Eso está muy bien, es como tener un gran restaurante que hace cachopos ahí muy ricos, pero ¿y luego qué? ¿Vas a hacer recetas de cocina precocinada? ¿Lo gustó en Ratatouille? ¿O claro, quieres las 3 estrellas Michelin? ¿Cómo lo haces? Y la solución es, obviamente, muchas veces contar con un socio que te entienda. Y un buen socio no es alguien que es el que tenga el marketing más grande o el que tenga más dinero. Al final es el que mejor te entienda. Y cada estudio al final tiene su propia sensibilidad y eso significa que es compatible o incompatible con según qué propuestas. Por desgracia no es una cuestión tan sencilla como decir, quiero que me compre Sony. O a mí me gustaría que Nintendo... Buena suerte que te compre Nintendo porque la tasa de adquisición de estudios de Nintendo es muy baja y además siempre vinculados a unas reglas muy concretas. Pero en el caso nuestro era, bueno, Tencent no solo es una de las megacorporaciones más grandes del mundo, aunque la gente lo ignore, y tiene divisiones en todas las áreas de los formatos, pues tiene estudios de cine, tiene estudios de anime, tienen estudios editoriales de cómics,
de manga, tienen de todo, básicamente. Pero además es que nos daban independencia creativa. Y eso para un estudio como Tequila, donde efectivamente esta creación con gusto de experiencias que son más bien introvertidas e íntimas, tenía sentido que nos dejasen hacer nuestras cosas. Porque si empezásemos a hacer, pues por decir algo, yo que sé, juegos free to play para móviles eh, con mecánicas gacha, pues no iba a ser muy Tequila eso, la verdad. Es más, yo seguramente me retiraría, me iría a las montañas. Y Como el tenías abuelo la Jaime. convicción de que no ibais a perder la identidad por pertenecer a... No, y de hecho yo creo que es una de las mayores inquietudes desde que creas tu equipo y tu estudio. Por cierto, me estás poniendo por las nubes, pero tengo que recordar, los videojuegos es una labor de equipo. Eres tan bueno como tu equipo. Soy tan bueno porque tengo un equipo cojonudo, que son más listos que yo y más locos. De hecho, este consejo me lo dio Tim Schafer cuando fue propiedad de Double Fine. ¿Ah, sí? Contrata a gente más inteligente y más loca que tú. Más inteligente para quedarte con tus ideas y más loca para echar la culpa cuando salen mal. Así que, no, Incluido a menor de 3 cabezas, también puedes como, contactar. tres cabezas, pero eso era de Lucas. Eh, no, ahora en serio, al final, la gente que trabaja contigo, lógicamente, esto no es como el Pikmin, ¿vale? O lanzando los Ya, es una labor de equipo, no. literalmente. Pues bueno, solo quería recalcar Bueno, eso. cuando digo tu identidad, digo la del estudio, Sí, o sí. sea que tenías claro. Pero es cierto que es una obsesión que tienes desde que creas el estudio, ¿no? Desde que eres una startup, tienes que crear tu propia identidad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué no somos la división de Madrid del estudio X? Porque somos Tequila. Vale, luego cuando creces dices, uy, qué bien, ya no somos tres colegas en una habitación, ahora somos gente que le pagamos sueldo, eso es muy serio. Porque cuando ¿Cuántos sois ahora mismo en Tequila? 120, 130. 120. Esto Bueno, lo digo con la boca como pequeña 120, porque 130, hay una horquilla es ahí. que seguimos contratando. Vale. Sí, lo digo porque yo al principio dije, nunca seremos más de 48. Y ahora lo que hacemos es que tenemos varios equipos ¿Por qué independientes, 48? porque es el momento en el que nuestra filosofía no es compatible, no puede escalar más. Porque en Tequila la estructura es muy plana y todo el mundo aporta sus ideas y hace el juego suyo. Esa colaboración tan estrecha en la cual no hay egos y peleas por las ideas funciona en equipos pequeños. Cuando tienes cientos de personas tienes que añadir una capa de gestión burocrática y de coordinación que inhibe esa creatividad, esa locura. Entonces, la forma que tuvimos nosotros de resolverlo fue, tenemos muchos equipos que como máximo tienen 48 personas. Hay equipos de 3 personas, equipos de 6. Son independientes, son como comandos al final. Pero luego si los juntas, que esto lo copiamos de Double Fine de hecho, puedes tener un gran equipo de 120 si lo necesitas. Pero es más como convocar, ¿no? Mira, antes me hablas de Gonzo, como un arbirago. Buscad en Google lo que es un arbirago. Mm. Cuando tienes que reunir a todas las tribus, ¿no? Para O sea, tienes enfrentarse como uno al otro. tres equipos. Ahora mismo tenemos 3,5. 3,5. Es que el proceso de creación de videojuegos es muy dinámico y cambiante. Mira, vamos a hacer vamos a jugar un poco. Vamos Venga, a va. aprovechar el formato. Tenemos aquí Rime, que lo vais a poder ver en nuestro streaming. Lo están viendo aquí también en directo en nuestro museo. Esto funciona. Este es un juego que aparece. ¿Ya lo puedes manejar o No. no tienes todavía el mando? No tengo el Julio? control. No tiene el control de su No juego. me dejan. Se lo hemos quitado. Ahí está. Vale. Advertencia. Uy. Es un juego ¿Le vamos a que tirar la partida a alguien? ocupa la partida. Ocupa la partida. Estaba leyendo ahí al mismo tiempo. La primera portada de Edge, que fue De hecho, un hito No solo periodístico. eso, somos el único juego en el mundo junto con Dark Souls 3 que tuvo 2 portadas en la Edge con el mismo título. Toma ya. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. O sea, el primero fue Rime. Rain, ¿no? Claro, Rain salió. Rain salió 2 veces. Y Dark Souls 3 también. Dark Souls 2 3. veces. Te has quedado picuete, ¿eh? Pues sí, tenía yo sobre todo el primero, el icónico, y ¿se te ha quedado colgado? Se ha quedado ¿Puede un ser? poco tostis. Pues vamos a resetear. No, pero es un juego muy singular. No sé si lo habéis jugado. Mm, Tiene Sí. uno de esos Si no, finales, si no lo habéis jugado no pasa nada, ¿eh? tiene uno de esos finales que se te quedan. Qué truco la cosa. Sí, bueno, no, pero no es un truco a lo Nolan. No, o sea, no es un girito, es Sí, una anticipación. no es un alarde de ese narrador que dice te he tenido engañado y ahora pum, ¿no?
que a veces si tensas demasiado la cuerda del pacto de ficción con el jugador hasta ese extremo, puede darse la vuelta, decir, bueno, estás jugando ¿Vamos conmigo, a ¿no? jugar esto? Bueno, Vamos a jugar, mira, sería bueno que te pudieses mover ahora mismo, ahora hombre, hagas así, a la izquierda, a la puedo derecha, hacerlo, si quieres. pero es un juego lleno de emoción, de canto de amor a la naturaleza, de, de hueco en todos los sentidos. Bueno, Esa torre te lo está cantando desde el principio. es un viaje emocional y, de nuevo, Por cierto, es muy Zelda en ese sentido. Desde el principio estás viendo esa torre sí, que tiene un que te está significado llamando. que te está llamando y empiezas ese viaje. Ahí está. Es muy sutil porque de nuevo es un juego que no tiene diálogos, ni narrador, ni nada. Pero instintivamente vas a la torre, lógicamente, la estructura más grande, vertical, que hay en el centro, y te sientes atraído por ella. Es un juego que además, me acuerdo de ese Game Lab donde pudimos hablar del juego y donde coincides con Fumito Ueda, que viene también, Es verdad. eh, Qué grande. al que tuve el privilegio también de entrevistar, y Posado de Colossus, en una reunión informal de los ponentes, de la gente que participábamos en Game Lab. Ahí estaban Fumito Ueda en una esquina, Raúl Rubio en otro, y Valeria Castro, ahora presidenta de DEP, en otro rincón estábamos juntos y dice, mírales, es que no se están saludando. A ver, hay que Cuando decir que Fumito Ueda ha sido una gran referencia tuya. Pues sí, pero Fumito es muy tímido y yo más. Así que Total, no lo vais a creer, pero soy muy tímido. De casi, verdad. casi, el momento fue, yo fui espectador, Valeria los junta, yo estaba ahí también, un poco de, Nos obligó. Sí. pues si había que ayudar y empujarles, y conversan. ¿Y cuál es la sorpresa? Que cuando Raúl tiene unas primeras palabras de respeto, por supuesto, a la obra y al talento de Fumito Ueda, a esa maravilla que ha creado, mm, dice, yo he hecho este juego, y dice Fumitos, lo conozco, lo he jugado. No solo eso, sí, claro, yo le dije, sí, claro, se lo dirás a todas, ¿no? Y dice, no, me lo compré el día de salida y me lo he acabado. Y claro, yo no me lo creía mucho, pero empezamos a hablar y lo primero que me pregunta sobre el sistema de animación del personaje. Que curiosamente, Sandy Christensen, que fue la directora de animación de Rhyme, ella venía, bueno, ella es de Oakland, venía a trabajar con Lucas, pero no Lucas, bueno, estuvo en LucasArts, venía a trabajar con George Lucas en los 70. Y había estado en ILM, de hecho estuvo en Pixar, etcétera. Y el sistema que pasé yo de referencia al principio del proyecto fue Shadow of the Colossus. Precisamente esa sensación de fragilidad, de inestabilidad, porque queríamos Mira, un personaje muy, muy infantil, en el sentido de que no controlas tu cuerpo, tienes poca masa. Entonces, Wonder, al principio sobre todo, cuando los colosos caminan, trastabillas, está todo muy scriptado esto. Entonces se lo enseña a Sandy y dice, no, eso está muy bien. Pero le voy a preguntar a mi amigo, que es el jefe de animación de Naughty Dog. Ay. Y han estado trabajando en un juego nuevo, Jack and Dexter, era Jack and Dexter 2, de hecho. Y han creado un sistema de interpolación de animaciones en las cuales tienes un montón de transiciones entre estados. Es muy caro de hacer, pero como tenemos pocos personajes. Entonces, claro, Fumito Ueda me empieza a preguntar esto y yo lo empiezo. Pues al principio me había inspirado en eso de Colossus y se queda sin plan de. Y yo, pero no lo usamos. Y dice, ya, claro, no se parece una mierda. Y así empieza a contar todo esto y tal. Y enseguida estábamos hablando de cómo había resuelto temas lógicos del desarrollo y me di cuenta que sí que se lo había pasado el tío. Y claro, ¿yo qué voy a hacer? Pues estar flipando, en plan fanboy, claro. Fijaros qué maravilla de juego, este es el inicio. Que no hay tutorial, no hay nada, Sí. estás solo en la isla y al final Lo- esa sensación que llamamos de negación es porque queríamos recrear ese espíritu infantil de cuando estás en la playa y eres pequeño y hay arena Explorar. y te pones a jugar y a correr y tal. Y mientras te vigilan tus padres todo parece seguro y nada te puede hacer daño, ¿no? Y por eso es todo tan blandito al principio del juego, tan soleado, los animales son amigables, etcétera, etcétera. No me gustan las cinemáticas, debo decirlo, lo siento, con la gente de animación conmigo se come los huevos, pero no me gustan las cinemáticas no interactivas. En este caso hubo que hacerla porque había gente que por la perspectiva pues no veía la torre, ¿vale? Fíjate, es una cosa que reflexionamos con el Castlevania Sí, de Enric sí. acerca del uso de la cámara, porque es una cámara Ujú. que tú no controlas como jugador, muy cinematográfica y muy interesante. Y claro,
por un lado, si quieres aprovechar bien la gramática del videojuego interactiva, dices hay que darle la cámara al jugador, pero por otro lado, si quieres respetar la visión creativa o casi de realizador, de creador de ese universo, deberías dejarle que él coja la cámara. Exacto. Es una balanza complicada. En este caso, Sí. la cinemática te ha ayudado precisamente, y acabas de Sí, decir la clave, es que puede eso. estar perdido y quizás no haya visto la torre, que a mí Sí. me interesa que en este punto vea la torre. A ver, yo una de las obsesiones que vuelve a la gente loca conmigo es que suele decir, una cinemática tiene que estar justificada, porque no hacemos películas, sino juegos. Curiosamente la frase no es mía. Si no me equivoco, originalmente la frase la dijo American McGee. American Y, McGee, vaya. y, y es curioso porque es verdad, suele dar por supuesto que la guía parental de los videojuegos es Hollywood, ¿no? Y las películas. Eso es un fenómeno relativamente reciente de finales de los 90, o mediados de los 90. Pero de nuevo, es como creer que algo es adulto cuando te parece cojonudo que, yo qué sé, que el mejor cómic de la historia es Lobo y cosas así. Pues bueno, pues está bien cuando eres un adolescente, ¿no? Luego ya creces. El videojuego es un medio interactivo. El cine no. Lo que comentábamos antes, el teatro se parece más al videojuego que el cine porque requiere una proyección de una actuación en una dirección desde el escenario. Y, y la audiencia está ahí y reacciona. Te pueden tirar tomates, como el jabalí este te puede robar el melón, todo muy bonito. Pero al final esa es la diferencia. Una cinemática, por ejemplo, se puede hacer al estilo, ya lo diré, al estilo Valve. Valve, cuando están haciendo Half-Life 2, hay una escena muy trascendente cuando llegas al laboratorio donde está la resistencia y tal, y hay un headcrab que está por ahí, creo que se llama Alamar, que está dando saltitos y tal. Y claro, todo el juego es en primera persona, Gordon Freeman es un poco mudico, y la cuestión es que muchos jugadores en esta escena tan seria e intensa que están hablando del fin de la humanidad, están haciendo el tonto dando saltos, jugando con el headcrab y tal. Y se plantea en Valve decir, ¿cómo hacemos para que el jugador preste atención a la escena? ¿Cómo hacemos que estén a lo que tienen que estar? Y Gabe Newell es el que dice, están jugando a su juego. Si su Gordon Freeman es un normal, son sus normales y ya está. Es su elección. Quiero decir, como jugador tú eliges y es un juego, no vamos a cortar nada. Tú puedes hacer eso. Y esa es un poco la aproximación que hemos seguido nosotros, que es que las cinemáticas tienen que estar justificadas. Si te das cuenta, cuando hay una cinemática en Rain suele ocurrir que el protagonista se tropieza y se cae. Entonces, no hay control por parte del jugador porque te está levantando. Dura muy poco, etcétera, etcétera. Pero es una decisión de diseño, no es ni mejor ni peor. Al final creo que es un poco sin identidad. Todo esto para decirte que tuvimos que hacerlo de la torre porque no había forma de que la gente Sí, sí, sí. fallo de diseño Porque ni eso nada. lo habíais testado, ¿no? Sí, sí. Em, Obviamente, un juego se de. ¿Cuánto tiempo llevas sin jugar a Rain? Desde 2017. 17, han pasado ya Pero bueno, me acuerdo de muchas cosas, claro. Al final y al 6 cabo, años. sí. Estoy buscando Hombre, los de hecho, estás zorritos. haciendo algún truquito que sin... Aquí no hay trampa ni cartón, señores. No, al final estoy buscando los zorros para abrir. ¡Ay! Me he matado. El, el pasadizo que te abre a la isla principal, etcétera. Hay uno allí, justo al otro lado del valle. Hay uno aquí, al final de este puzzle. Sí, obviamente me acuerdo un poco de. Claro, Es muy mediterráneo la Sí, paleta de colores, efectivamente. el mar, la luz, desde luego. ¿Qué fuentes de inspiración, digo artísticas, porque evidentemente luego Pues eso es es sencillo. como Wind Waker, te quiero decir que, Sí. que tiene una textura de... El estilo de Rain es evidentemente obra y milagro de José Luis Baello, director de arte. José Luis Baello, Maravilloso. siempre lo he dicho, es posiblemente el artista más brillante de su generación. Y la inspiración de José Luis, precisamente él es de Elche, era Joaquín Sorolla y el propio Mediterráneo que él había vivido de niño. Joaquín Sorolla es obviamente el maestro de la luz, es capaz de plasmar el movimiento, ¿no? Del aire y esa calidez que te envuelve. Entonces, en este escenario en concreto, nos pasamos mucho en tonos pasteles. La luz ambiente tinta todo de azul, tiene un tono así como un poco más fresco, que ayuda a percibirlo no como un calor aplastante, sino como algo muy agradable, ¿no?
hay ciclos dinámicos. ¿Habéis dado cuenta? En el juego no tiene día y noche constante. Es una decisión de diseño que tuvimos que tomar para cortar el alcance del proyecto, que se nos iba un poquillo. Originalmente esto iba a ser un mundo abierto y con día y noche y todo el rollo. Muchas de las cosas que nos cargamos fueron grasa que tienes que quitar. De hecho, como diría Fumito Ueda, diseño por sustracción, te creas una experiencia esencial y si no aporta nada a lo que es el desarrollo del juego, pues lo quitas, ¿no? Pero en este caso concreto, en el escenario de negación, hay día-noche precisamente para contrastar lo que es el día y la noche. Lógico. Ahí, bueno, el recurso de La saber que noche. ahí puedes escalar La caca de con gaviota, con esa efectivamente, caca sí. de gaviota que os sirve de... Me hizo mucha ilusión ver que luego Tomb Raider metió guano precisamente para meter la guía. La caca es siempre Fíjate una gran que ayuda. esto sí que es muy Fumito, ¿no? Unos restos de una civilización o de una arqueología, ¿no? Pasada, Sí, de que hecho, están ahí, que te obligan también a decir dónde estoy, ¿no? O qué ha habido aquí antes que eso esté es yo. narrativa ambiental. Esto es lo que te Mm. comentaba antes de American McGee. Al final, el escenario puede ser una historia. Obviamente, un personaje es una historia. Los eventos o hechos que transcurren son una historia. Eh, un Aquí lugar la es una formación historia. arquitectónica, desde luego, te está invitando esos De hecho, huecos dentro de los tótems de piedra, sí, de hecho, sí, sí. esa estructura circular, dices, esto que es religioso, esto no pertenece, te obliga también a ser un poco arqueólogo, ¿no? Ahí. Y riguroso a la hora de construir tu mundo, porque, por ejemplo, una de las cosas que tienes en cuenta es que a la hora de crear esa narrativa ambiental, y voy a parafrasear a Cervantes, al final el arte de contar historias es expresar lo imposible de manera que parezca posible. Y es cierto, nosotros en videojuegos estamos todo el rato haciendo cosas imposibles, ¿no? Pero si tú no te lo crees, si no tiene coherencia para ti, ¿cómo vas a hacer que se lo crean los demás? No tienes que explicarlo, pero tiene que ser verosímil. Esa verosimilitud es algo que se siente, no se expresa. En nuestro caso, la isla tiene más de 7000 años de historia a través de sus estratos y es algo que nunca le contamos al jugador. Nosotros sabemos quién construyó esto y qué sentido tenían cada una de las estructuras. Pero es como cuando vas, por ejemplo, a Chichen Itza y eres español y llegas, los mayas se han ido hace 100 años y tú te empiezas a imaginar cosas en base a lo que ves por cómo lo asocias. Ah, esto era el convento. De hecho, si vais, hay unas celosías, hay una estructura que dice, "Ah, es el convento porque, mira, las ventanas son como las de los conventos de las monjas". Obviamente no era un convento. Pues esto es lo mismo. Nosotros sabemos qué sentido tiene cada una de estas cosas. Nunca se lo decimos al jugador, pero está simplemente ahí para que a la hora de construir los niveles, para nosotros tenía sentido. Y al hacerlo, curiosamente, pues el jugador también lo vive igual. A ver si voy a hacer la trampa aquí. ¡Ay! No, no ha Eh, funcionado. No ha funcionado. Pero sí la puedes hacer, ¿no? ¿O no? Me da que estas cosas las capamos al final del desarrollo O sea, que porque... hubo un momento que sí podías hacer ese Sí, salto. sí, sí, por supuesto. Son muchos. Fueron 4 años de desarrollo de Rain al final. Fíjate que me ha venido también el recuerdo, hemos estado haciendo antes una visita por aquí, por el museo, Mm. te he explicado personalmente cuando yo vi la animación de Jordan Mechner con el príncipe de Persia. Así que te he dicho, era su hermano pequeño en el aparcamiento. Sí, 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 sí. sí. Y ahora, según estaba viendo ciertos movimientos, me ha venido un flash. Evidentemente, eso no es una influencia directa, pero a lo mejor Mm. inconsciente, ¿no? Quién sabe, ¿no? Porque a veces cuando uno crea en cualquier disciplina, Bueno, tiene inspiraciones. está viendo un inconsciente colectivo. De hecho, Meissner sí que te puedo decir que fue una inspiración muy clara en Deadlight, nuestro anterior título antes de Rain. Precisamente porque el plataformas cinemático, él es el padre del plataformas cinemático. Aunque, de nuevo, Eric Shahi sea mi héroe personal, ¿no? Con Another World, Prince of Persia es el que marca el comienzo. Pues sí, es posible. No sé, al final, como bien has dicho, nos apoyamos en hombros de gigantes. Y esas influencias a veces son conscientes y otras veces no. Si hubiese habido parapetos aquí, aunque yo te dijese que no juego nunca al guía software, no me creerías. Ujú. Es así de claro. Esa referencia ya es vieja, ¿eh? Hostia, Sí, qué vieja es. demasiado. Uf. Y
¿Qué feedback has tenido de este juego? O que sigues teniendo, ¿no? Porque Pues a ver, siempre lo digo, durante el desarrollo no fue un desarrollo fácil, pero una, una cosa que nos dimos cuenta fue cuando la gente empezó a jugarlo. Y yo creo que el primer user test que hicimos, durante el desarrollo suelen hacer test de experiencia de usuario, es decir, cómo es de amigable o manejable el juego, y luego otros test que son más técnicos, ¿no? Para ver cosas como pues PTs de control de calidad. La primera que hicimos en user test fue en Londres y era una versión muy básica del juego, ¿eh? Yo creo que estaríamos hablando de 2014, más o menos. Y de toda la gente que juega, es como en las películas, al final tienes un salón de una casa, hay un sofá, una tele, todo es un hall así un majo, y luego hay un espejo y el espejo efectivamente estamos nosotros al otro lado mirando. ah, sí, 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 pero en plan como en una comisaría cuando estás viendo un interrogatorio. más elegante, pero sí. Hay cámaras por todos los Pero lados. ellos a ti no te ven que tú les... No, 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 claro que no. De hecho no saben que estás ahí. Hay una persona con ellos en la sala y ellos creen que es el que les está entrevistando, pero esa persona solo está para O guiarles sea, si se por pierden y tal. ejemplo, si se diese el caso que se están Sí, burlando del juego porque no puedes no... hacer nada, no puedes interactuar porque entonces ya no sirve como feedback, porque tú contaminas el testeo. Entonces tú tienes que quedarte ahí y si solo se ocurre algo raro, tú tienes que, a través del tío que está en la sala usando un micrófono, entonces él interacciona para intentar corregirlo. Y la gente en general le gustó. Me acuerdo que concretamente el, con las jugadoras el juego era maravilloso. O sea, los puzzles, la sensibilidad, el juego es muy, de nuevo, muy europeo, muy, muy delicado. Y con la audiencia femenina funcionaba muy bien. Pero hubo dos casos que siempre los comento, que fueron un niño de 12 años, que no le gustó nada el juego, y otro un Real Marín de su graciosa majestad, un Royal Mm. Marine. El niño, claro, como vio la estética griega, etcétera, etcétera, dijo que no encontraba las espadas, tal cual, ¿eh? Y claro, Claro, no podíamos decir nada, pero al cabo de un rato, pues el entrevistador le dice, ¿por qué crees que debería haber espadas? Y dice, pues porque es todo griego y es como Kratos, ¿no? Al final es como el God of War. Y yo he jugado y esto no es una mierda comparado con el God of War. Ya. Ahí nos dimos cuenta que, por ejemplo, la experiencia vital del jugador influía muchísimo en cómo te proyectabas, ¿no? En la estructura narrativa que hemos creado. Y el Marine, pues fue algo parecido, pero todavía más bizarro, porque lo que dijo fue. Espera, un momento, aquí. Ahí está. El Marine dijo: Pues he empezado una playa y yo creía que esto iba a ser como Halo. ¿Y eso? Sí, iba a aparecer un jeep, y iba a empezar a pegar tiros, y no hay nada de eso, la verdad es que me aburre un montón. Y claro, y es al final, ¿por qué lo comparas con Halo? Y dice, pues por la playa, porque empieza una playa. Y ostras, qué random todo, macho. Y el tío dice, nada, este no es mi tipo de juego, yo no. Y vale, bien, es feedback vale. Qué maravilla, Pero cuando se estaba qué saliendo, fluida esa subida. si te das cuenta, no es una cinemática, podríamos haber hecho una cinemática, pero es en plan de no. Aquí lo que hacemos No, es vuelve a subir forzar la cámara, aquí lo que tenemos es una cámara scriptada, ¿ves? Que lo que hace es que facilita el acto de subir, porque si lo dejas tal cual, el jugador se cae todo el rato y va a estar todo el rato haciendo cosas como ¡ay! ¡Que me he caído! ¡Otra vez para arriba! ¡Ay! Claro. ¡Que me he caído! Entonces, aquí lo que hacemos es, en este volumen, cuando entras aquí, es, pues lógicamente ayudas al tío sin hacer nada y el jugador no se da cuenta. eh, Esto es como en el Rise, el juego de Crytek, Sí. de los romanos, que metieron que había forcejeos en el asalto este así de Roma, pero si los fallabas ganabas igual y la gente no se da cuenta, porque lo que hacían era botonear y ganaban y ya está. Pues aquí lo mismo, es muy sutil, al jugador no le has quitado el control, pero le has ayudado un poquillo. Te puedes caer, como he hecho yo antes, pero pues da igual. Te puedes caer si interrumpes el movimiento fluido, ¿no? De estar siempre con el Sí, joystick. al final tú tienes agenda, o sea, tú puedes interrumpir toda la acción en cualquier momento, pero aquí este momento cinemático está guiando al jugador sin quitarle el control. Qué preciosidad Porque, de cielo, por cierto. ah, Fijaros, gracias. simplemente un detalle. Lleva un buen tiempo jugando al juego
Se ha hecho de No noche. apareció en ningún momento ningún diálogo, Nada, nada. Ni lo habrá, ni tutoriales. ninguna Nada. indicación, o sea, es decir, ninguna palabra, es una narrativa construida. De hecho, los iconos que pusimos es porque nos lo requerían por TCR, que es el proceso de certificación de calidad. Una narrativa construida sin ninguna palabra en todo este momento. O sea, todo el proceso de exploración, ni siquiera un pensamiento del niño, ninguna voz, ningún personaje, ninguna inscripción. Bueno, ahí te tengo que corregir. No lo hay, es verdad, no hay ningún diálogo. Pero recuerda que tienes un botón contextual de sonido, Ah, obviamente. sí, sí, es verdad, que tenía... Entonces, Es el verdad. sonido que produce el niño es Sí, contextual por, obviamente, el contexto sensitivo, dónde estás y lo que estás haciendo hace una cosa u otra. que luego tiene, Pero es muy que luego sutil, tiene importancia. es Sí, subconsciente para el jugador, pero nunca se dan cuenta hasta el final. sí, que luego Esa es la tiene una anticipación de la importancia programa, vital, sí, es verdad, sí. total. Pero bueno, digamos que en este proceso del juego no es tan importante y tú te la estás jugando, o la estáis jugando como creador desde Tequila, en un juego en el que, insisto, no está emergiendo en ningún momento nada de texto ni nada de tutorial. Sin embargo, tú estás deseando explorar, tú estás deseando seguir y de manera fluida te están guiando. Eso es puro diseño de nivel, pura gramática del videojuego y mucho trabajo detrás, porque cuanto más invisible es, eso significa que más depurado y más trabajado está. Así Si no es, se le vería el cartón, por así decirlo. tal cual. Eh, Al final es humo y espejos, pero de nuevo, Houdini también era humo y espejos. Es una cuestión de que la gente se meta en la experiencia hasta el punto de que acompañan a esa experiencia y no se Fíjate, repelen por ella, ¿no? la brisa en el pelo. Sí, bueno, de hecho la brisa es algo que se ve en este juego, ¿no? De vez en cuando ves Sí. volutas de aire, Mira etcétera. los árboles al fondo. Esto es una cinemática, si os das cuenta, la Sí, cinemática ha saltado porque estabas trastabillando y aquí la gente se centraba mucho en Nana, que es el zorrito. Y entonces, pues bueno, está justificado, pues estás de rodillas, etcétera, etcétera. Originalmente no interactiva, pero a veces ocurría que la gente se iba corriendo. Entonces, claro, no quedaba bien. Pues tú en cuanto te acercas al zorro sale corriendo. qué preciosidad de diseño, ¿eh? Ya ves. Muchas gracias. Es que bueno recuerdo. Luego tenéis a la zorra, porque es una zorra, la de Es, Enlin. es verdad. No, esta es una zorra también. Esta también es una zorra. Es un espíritu materno, si quieres llamarlo Sí, así. sí, Es sí. familiar. Que está también, Sí, es maravilloso ese juego guardián. y lo adoro, pero joder, hay algo con los zorros en la historia del De hecho, videojuego, ¿eh? estuvimos hablando de hacer un crossover ¿Ah, sí? entre los dos juegos, precisamente. Sí. Entre Enlin No sé y si Rain. tendría, sí, no sé si tendría, no sé, Lara estaba con eso. No sé si tenía que ver algo con el tema de precisamente los zorros o la naturaleza o que es narrativa sin palabras o... No sé, me parece un juego precioso, la verdad. Hombre, meter a esa familia de cachorros, a esa madre ¿Qué es esto? en este Ay, universo no estaría mal tampoco. falta uno. ¿Qué ha pasado? Que falta uno. ¿No? Entonces Falta tengo una, que claro. decir, ahí va. Está aquí, escondido. ¿Te ha dado Pues tiempo? está, Sí. sí, claro. A ver, el juego es muy permisivo, ¿eh? El juego, al final, insisto, la gente tiene la sensación de que hacemos los controles o los test de usuario al final del desarrollo. Quizás porque hay muchos casos de juegos AAA en los cuales faltan 3 meses para el lanzamiento y siempre hay alguien en prensa que hace una preview y dice, ay, esto está mal, pero tienen tiempo antes del lanzamiento, 3 meses, para corregirlo. Y es cuando... No. O sea, tiene tiempo marketing para corregir el mensaje de cómo van a dirigir el juego porque está claro que es una cagada y tienes que evitar que la gente se dé cuenta. Pero los testeos empiezan en preproducción realmente. Insisto, este juego se empezó el testeo en 2014, salió en 2017. Se hacía un testeo cada 6 meses. Y es cuando se empiezan a meter cosas como los sueños, por ejemplo, las secuencias oníricas en el desierto. Se empieza a utilizar ese lenguaje de repetición y reiteración y variación, ¿no? Que al final es como crea esa sensación de evolución. Y es cuando nos damos cuenta La luz. de que en vez de intentar, sí, La sombra es todo dinámico, maravillosa. que en vez de intentar crear esa adoctrinación, ¿vale? Adoctrinamiento, perdón, al jugador, es los huecos que dejamos son más útiles que precisamente el relleno que metemos. Y es cuando se llega a conclusiones como efectivamente el niño de 12 años no le va a gustar nunca porque su experiencia vital Mira no... cómo se va cortando Sí, sí, claro, en la claro. puesta de sol. Gracias, Unreal. Es... Gracias a Unreal. Pero fíjate, ¿eh?
Y, y cuando gente que está en la guerra, como el Marine, efectivamente ve otra cosa. Pero claro, no te lo he dicho, cuando el Marine se iba, se dio la vuelta. Cuando dijo, no me gusta nada, no es mi tipo de juego. Cuando se estaba yendo por la puerta, se volvió y le dijo al tío, pero es un juego que me gustaría jugar con mi hija. Pues ya hemos Y era en plan logrado. de, oh, eso es bueno, eso es bueno. Y efectivamente, este es un juego que funciona bien a varios niveles, estilo Pixar, ¿no? Porque la edad mínima que pedimos para los niños es 12 años para jugarlo. Creo que 8 realmente se puede jugar. Pero la experiencia que tú tienes no es la misma como un adulto. Entonces, hemos visto cuando lo juega un usuario infantil, el resultado es uno. Habitualmente lloran, pero no con el final del juego, sino con la desaparición de Nana en el tercer acto. Cuando eres un adulto, te lo estás viendo venir y al final, pues, según cómo de sensible seas, pues te afecta. Y me di cuenta de eso la primera vez que enseñamos el final al equipo y uno de los productores salió corriendo llorando. Era, pues, claro, en aquel momento pensaba, ostras, cómo lo hemos cagado. Pero luego me explico por qué. Y cuando juegan juntos es curioso el combo, porque el padre nunca le cuenta todo a su hijo, pero se van retroalimentando. Y es posiblemente la experiencia más enriquecedora de las tres. Y es ahí cuando nos dimos cuenta de que quizás teníamos una responsabilidad como creadores al hacer juegos como Rain, porque es cierto que siempre se habla, ¿no?, de la libertad del autor y la visión artística y todo eso, pero al final tienes una responsabilidad como creador, tienes que respetar a tu audiencia. Puede que te parezca muy bien hacer algo soez y gamberro para crear shock, ¿no? Y crear esa repulsión o revulsión, ¿no? Que al final es una respuesta emocional. Pero también lo puedes hacer de otra forma, un poco más inteligente, respetando al jugador y a su tiempo. Y este Rain, obviamente, no nos dimos cuenta hasta el final, no te voy a decir que era un plan elaborado, nos dimos cuenta en el lanzamiento con las cartas que nos llegaban de la gente y sus experiencias personales. Cartas. Sí, sí, habitualmente cuando sacas un juego te suelen llegar o amenazas de muerte, y no es coña, o gente que te felicita, en plan de, me ha molado mucho tu juego, tío. Pero en el caso de Ray empezamos a recibir cartas, o sea, cartas postales Sí, sí. y también emails. Pero era de gente que había jugado y te contaban su vida. En plan de, pues, es que no sé, porque son muy personales, ¿no? Pero gente que Claro. había perdido un ser querido, por ejemplo, un hermano, y, y decía, esto me pasó hace años Claro. y yo estaba bien, de verdad, yo creía que estaba bien. Pero jugando a vuestro juego me empecé a poner muy triste y llegó al final, llevo 2 días llorando y me he dado cuenta de que no lo había superado, gracias. Porque, pues no era la intención, pero de Bueno, verdad, muy pasa agradecido. con otros medios, evidentemente depende del proceso en el que estés, estás en un autobús, estás escuchando una canción y a veces parece que está contando tu historia. Son casualidades Sí, que se es dan en el cierto, es acto cierto. creativo, pero es verdad que en el La banda videojuego, sonora de tu vida, sí, ¿eh? es la Sí, banda sonora de tu vida. Está y el videojuego claro. tiene esa magia que cuando está bien hecho al final te das cuenta de que lo que tú has diseñado no es más que el comienzo porque al final la obra final es la que cada jugador ha creado en su corazón y en su cabeza cuando lo ha jugado. Exacto. Y te han dado muchas versiones de Rain haciéndote ver que pensaban que que estaba hablando de su historia personal. Eso es Es lo que te decía, algo al maravilloso, ¿no? Como final, creador, que te den ese feedback, no, no, decir, ostras, es extraordinario. me han contado dos historias totalmente diferentes Sí, y ambos pensaban que mi juego han conectado de forma muy íntima, muy muy estrecha con mi íntima juego. conmigo. Y ya te digo, nos han llegado explicaciones de lo que el final era para cada persona. Cada explicación era de su padre y de su madre. O sea, no te voy a engañar, ¿eh? Era. A ver, espérate. Un momento, me tengo que poner aquí. Ahí está. No le vais a creer, pero es que ha pasado mucho tiempo. Claro, claro. Hombre, eso Madre mía. suele pasar. Madre mía, me he Evidentemente, quedado pillado, si me he quedado llevas pillado. 6 años sin jugarlo, Me he quedado pillado, ¿eh? Ahí está. Que, que eso es lo que te estaba diciendo, que al final ahora me ha venido un esa, flash esa, de esa Fez al ver esto. No sé por qué. es- bueno, Fez es un juego que salió en el desarrollo de Rain, así que es posible que nos pasásemos en algo suyo. Que esos finales distintos, de no, muchos ni se nos habían ocurrido a nosotros, pero eran perfectamente compatibles con lo que podía significar el juego para ti, así que
qué no? ¿Quiénes somos nosotros para decirte lo que eso no es? Al final, y esto lo repito mucho últimamente, nuestro deber como cuentacuentos no es ofrecer respuestas, sino lanzar preguntas. Y es cuestionar al jugador y que ellos mismos pues, se reflejen, como decíamos antes, ¿no? Muy socrático todo. De forma automática él sigue jugando. Os Sí, recuerdo que Tequila, pues ya está, va a salir el 6 de julio. Gil, que tenemos ahí Son of Nunu también. casi, ya, sí. ¿Hay algún otro proyecto? Pues mira, como estamos en un museo del videojuego, hay mucho de Sega, voy a decir, la gran Sega en sus buenos tiempos decía, siempre estamos trabajando en el futuro. Pues ya está. Sí, ¿no? Hombre, a ver, O sea, calculando si somos 120 que sois tres y los tres equipos están activos. Ya, Guild se ha hecho fuera. Song of Nunu, pues está ahí. Pues está claro que sí, que algo nuevo estamos haciendo, lógicamente. Un estudio nunca puede parar. Bueno, estás en Tencent, pero también con conexión internacional, como lo has tenido por supuesto, siempre. Al final, sí, ¿no? O sea, al final es... Un estudio creativo nunca puede parar, pero ya no es una cuestión Con de... motion capture, con doblaje ya hay de por medio. No, doblaje no, ¿no? Pues, no te quiero tirar de la lengua. hemos hecho juegos con doblaje. Sí. De hecho, Song of Nunu está doblado a 16 idiomas. ¿Motion capture hay? No. Digo, en el próximo proyecto, en uno de ellos. En Invisible Hours utilizamos Sí. mockup. Los animadores suelen preferir más el anima... ¡Ay, qué mal lo he dejado! Animación por cinemática inversa, algo más hecho a mano. Sabes que nuestros juegos suelen ser más estilizados. Al final no recreamos la realidad. E insisto, a veces siento mucha envidia. Yo cuando conocí a Ru, es el fundador de Ready at Dawn. Ready at Dawn, que hicieron The Order, 1880. 86. Y él siempre defendía que el juego... Maravilla de juego, que salió un poco también en una fecha rara, ¿no? Él siempre defendía Pasa como con Prey, son que era un juegos juego que... indie. Él decía, es un juego indie. Y yo, hombre, no. Si me dices que The Order es indie... Pero, claro, él decía, no, es indie. Madre mía, estoy muy oxidado, lo tengo que mover más para allá. Es un juego indie, pero el juego tú lo juegas hoy en día y sigue siendo precioso. O sea, solo coger objetos. Sí. ¿Sabes que el fundador del estudio es un animador? Cuando simplemente la acción de coger un objeto, tienes todo tu brazo, está rigueado, o sea, tiene un esqueleto. Cuando se mueve perfectamente la muñeca, el antebrazo y todo. Cuando la mayoría de objetos en un inventario, cuando salen, es una cosa flotando que rota y ya toma por saco. Entonces no, el juego indie. Porque era un juego de lanzamiento de PS4, entonces lo pilló Sony y lo empezaba a promocionar. Y era un juego que duraba 4 horas, claro, porque no podíamos hacer eso durante más tiempo. Y claro, querían más contenido, entonces empezamos a... Nos vamos a quedar aquí toda la tarde, hasta que yo alinee eso. Sí, está ahí... Es que ha pasado mucho tiempo. De hecho, soy mongolo, porque hemos puesto una guía en suelo. Pero bueno, venga, va. Hala. Ha pasado mucho tiempo. Y no puedo hablar y jugar a la vez, está claro. y yo tampoco puedo hablar y verte a la vez, o sea, me está yendo también la cabeza. Ahí está. Entonces, claro, él decía, claro, al tener que alargar el juego y meter más cosas, empiezas, claro, momentos épicos que has hecho, como la pelea con el hombre lobo, pues hay que repetirla. Pero claro, no podemos cambiarla, tiene que ser la misma. Entonces empieza a oler un poquillo el pescado. Y él siempre estaba muy ofendido con eso, me decía, es un juego indie. Y es ya, pero vaya tela, si todos los juegos indie fuesen así, madre mía. Pero es un juego bonito. ¿Por qué te estaba contando eso? ¿Cuál es? Porque estábamos hablando del motion capture, de la animación. Sí. Al final, él como animador decía que le había costado muchísimo convencer a sus animadores de utilizar mockup y que él como animador, obviamente, tampoco es que lo apreciase mucho, pero que es que que tenía cierta envidia eso. No, porque él decía, te permite hacer cosas muy complejas muy rápido, y es verdad. Entonces, claro, cuando hace juegos estilizados eso no vale. Nosotros al final utilizamos los principios clásicos de la animación, como el squash and stretch, el smear, en fin, todas esas técnicas clásicas de... Si no sabéis de lo que estoy diciendo, mirad cualquier tutorial de cómo animar como Disney y ya está. Claro, porque nuestros personajes son muy plásticos. Por cierto, hablando de animación, ¿has visto la nueva de Spider-Verse? No la he visto porque me pilló en Suiza.
La primera sí, ¿no? Sí, hombre, claro, sí. De hecho, gente de mi equipo, como Elvira, sí que han ido a verla. Me dice, tienes que verla, Raúl, tienes que verla. Y yo, ya, pero no me spoilees la peli. Mm. Pero se me acumula entre Indiana Jones y demás. Que hay que verla también. También hay que verla porque Te va a volar, tenemos canas. Hay que Sí, ya verla, ves. sí. Te va a volar la cabeza, ¿eh? No, 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 no. De hecho, hay una idea muy loca. Que con tus contactos quiero que te enteres. Que dicen que circulan versiones diferentes de la película dependiendo de dónde la ves. Bueno, es posible, eso no es la primera vez que lo hacen. Con lo cual, los universos alternativos son diferentes. Eh, bueno, vamos a hablar de Sega, de tu pasión por las arcades Qué japonesas. cabrón. Que es tu. A ver, ¿qué cosa confidencial te puedo estripar para joderte? No, no, esto es Vox Populi, esto no es nada. Bueno, ya había ido hablando lo de los viajes en el tiempo, pero vale, Ah. venga, va. Bueno, por cierto, ya sabes que meterte en los viajes en el tiempo siempre es un. Ya nos lo contó Ricky Morty. Si Ya. te meten en el viaje en el tiempo es una cagada. Bueno, vamos a hablar de las arcades japonesas, que es tu gran pasión. Es decir, Correcto. Es los un hobby. videojuegos, desde luego. Empezó como un hobby porque Terence Mosca, jefe de negocio de Tequila, me dijo, Raúl está muy estresado, búscate un hobby fuera de los videojuegos. Y me puse a coleccionar y restaurar recreativas japonesas. Claro, pero eso es como el jugador de fútbol que luego es entrenador, sigue siendo lo mismo, ¿no? Pero Hombre, bueno. no, muy distinto, muy distinto. Y, Bueno, y eres un gran coleccionista de arcades japonesas. Sí. También supongo que de ahí, como desarrollador, aprendes la El valor de la simplicidad, lo que te decía. la simplicidad, la narrativa sin palabra, Claro, al la final inmediatez. Una cosa que más me fascinaba a mí en los 80 de los videojuegos, sobre todo cuando comparaba los juegos japoneses y los europeos, era que a un juego japonés no te decía nada. O sea, había un splash screen, a veces salían los personajes, objetos, y no sabes qué coño era. Un pastel de cerezas, cara, no lo sé. Y era... No hay tiempo para explicaciones, rápido, al banana móvil. Y es, pues venga, hala. Y eso siempre me pareció muy liberador, incluso como niño, ¿no? Pero a medida que los juegos evolucionan, de nuevo meten esa capa extra de complejidad que a veces ayuda y otras veces es como demasiado merengue en el pastel. Y los arcades, pues, lo que te decía, al principio empecé a coleccionar recreativas porque quería poner una pequeña colección en Tequila, porque en las reuniones de diseño era como el señor Barnes, ¿no? Cuando decía, vulcanícenme los neumáticos. Y pues yo, el sistema de inventario del Shadow de Mistara, ¿no? Y me decían, ¿qué juego es ese? Y yo, fuera de aquí, macho, ¿qué es esto? Pero, claro, luego decían, bueno, pues lo juego en el Mami y no está para tanto. Y yo, pero que hay una latencia del copón, ¿no? Claro. Dicen, es un puto friki. Y no, pilla, claro, y en plan de, mira, esto, Seimitsu. Y claro, no lo entendían. Pero se aprende un montón. Pues hace poco estábamos discutiendo sobre una barra. Claro, empezamos. Vale, pero la barra de carga es como en Metroid. Perdón, como en Gradius. Estamos viendo una barra de carga que es como en Willow. Estamos viendo. Y al final esas cosas ya las entienden, ¿no? Porque, claro, es algo que tiene que ser muy inmediato con una accesibilidad de controles muy grande. Que es algo que se olvida mucho, ¿no? Cuanto más botones se piensa que los tenemos que usar todos con combinaciones raras. Si eres hardcore, eso está guay. Pero es que la mayoría de gente, y lo digo desde el cariño, la mayoría de gente juegan a móviles hoy en día, cuando juegan, porque están viendo vídeos en Twitch. Y el interfaz de móviles es una pantalla multitáctil y ya está, no hay más. Mira, he hecho esto porque estamos viendo ahí. Tiene que ser muy accesible. Luego lo puedes complicar. Al final es como en Street Fighter. Tienes un sistema de lucha que es muy profundo, pero es muy accesible. Todo el tonto de vecino puede empezar a coger un río y empezar a machacar botones. Al contrario, con el Soul Calibur, eso significa que te van a vencer, porque el Street Fighter está bien hecho. Pero el Street Fighter 2, a medida que tú vas mejorando como luchador, te vas empezando a dar cuenta de las ventanas de oportunidades. Los frames, empiezas a leer los frames en los cuales, por ejemplo, se hablan las aperturas. Cuando en Street Fighter más avanzados, como el 3, por ejemplo, en el Third Impact, tienes cosas como los parries, los counters, el efecto que tienen los taunts. Y eso es algo que solo una persona que se dedica, como un otaku durante años ahí a viciarse, lo va a entender. Me hace gracia, ¿no? Porque claro, estoy colaborando con Mikado y la serie de High School Girl en Netflix se ha hecho con Mikado. De hecho, yo tengo todas las recreativas que salen en la serie. Algunas me las he tenido que comprar a propósito porque pues bueno, porque no me las habría comprado, sinceramente.
Pero, Y pero te consideras un coleccionista, tienes ese afán de... yo creo que ahora estoy en la fase de soy un loco. Porque mi socio, Tomás Lorente, él sí que es un loco de narices, Rocco, es posiblemente el mejor jugador de Zangief de España. Su hijo es la pera, o sea, la pera. O sea, si ves vídeos en Twitter sale él jugando, claro, porque es capaz de sacarse a Kuma y tal, con 6 años que tiene. Y, sí, llega un momento ya en que obviamente no lo haces, no sé por qué lo haces por pura fan, es un poco Roswell. Eh, quiero decir, Ciudadano Kane, ¿vale? Bueno, es de Roswood, no Roswell, madre mía. Rosbat. Roswell. Eh, y te planteas en plan de, guau, ¿cómo molaría? Y empiezas a hacer retos raros, ¿no? Como lo que te contaba antes de, esto es un coleccionable, que tengo ahí, que no me acuerdo cómo se cogía. Ahí está. Y El empiezas, sonido ostras, ahí, sí. tenemos, pues eso, tenemos, no sé cuántos tenemos, pero Momento Ocarina ahí. perdóname, Tomás, sí, de hecho esto es la nana, tiene mucha relevancia narrativa, pero no lo voy a contar. Cuando empezamos a coleccionar Ferraris 355 Challenge 2, es una recreativa muy grande, muy cara, con 3 monitores, ¿no? Que es el simulador que Yu Suzuki se hizo, que convencía a Sega para emprender. Sería muy divertido que la gente aprendiese a conducir un Ferrari. Lo que él no dijo era que él sabía comprar un Ferrari y que quería de forma segura aprender a conducirlo sin cargárselo. Entonces hicieron el juego, que es un simulador, claro. Y de las 30 unidades de Ferrari amarillo creo que tenemos 11 de las que se fabricaron. Pero al final la cuestión no es esa, es trabajando con Sega o ex Sega nos dimos cuenta que en el código ensamblador del juego siempre hay 8 juegos en el circuito. Siempre hay 8 Ferraris en el circuito de diferentes colores. 2, que es el máximo que te permite la configuración fábrica, son jugadores humanos y el resto son, pues lógicamente, CPU. Pero puedes entrar en la BIOS, modificar el código y hacer que el sistema vea a los jugadores de la CPU como jugadores humanos. Así que si haces eso y creas un sistema de online local, que es una modificación del original de 2 jugadores, tienes una versión para 8 jugadores del Ferrari 385 Challenge 2, que somos los únicos en el mundo que lo tenemos. No lo tiene ni Sega. Y empieza a hacer cosas de estas locas. Y, por ejemplo... Oye, tenemos aquí un R-Type, por si quieres. Sí, lo que pasa es que, mira, te comentaba antes, Iren Corporation, hoy en día Iren Engineering, es una compañía mítica, lógicamente, ¿no? Son los creadores de los... de Monitores. los Side Explorer. No, pero casi. Es que me estoy intentando recordar cómo es esto. Los Side Scroller, sobre todo de Shoot 'em Ups y Gammakus y todo esto, ¿vale? Ahí me falta esa pieza que tiene que estar aquí, lógicamente. ¿Vale? Vamos a poner ahí delante. Ah, ya me acuerdo cómo iba esto. Ya me acuerdo. Mira, lo estaba haciendo bien, me estaba yo acordando mal, pero sí. Vamos por aquí. Ahora lo rotas. Aquí, por ejemplo, hacemos trampa porque en teoría la gente tiene tendencia a hacer esto, Ya. pero era por culpa de God of War, de hecho. Y nosotros lo que hicimos era duplicar la funcionalidad del sistema del input, de forma que da igual cómo lo haces, el juego siempre hace lo que creemos que quieres hacer, que es rotarlo. ¿Qué te estaba contando del R-Type? Ah, sí, de Iren Corporation, Iren Engineering. Los compra Nanao. Si todos los que sepáis de recreativas y os dé asco los LCDs en formato 16 novenos, sabéis que uno de los mejores fabricantes de monitores era Nanao, con sus CRTs. Pero Nanao hoy en día se conoce como Eizo. Eizo fabrican monitores profesionales, sobre todo en el campo médico. Bueno, pues lo que la gente no suele conocer es que Eizo compró a Iren en los 80. Y de hecho, si miráis sus placas, veréis que tienen chips Nanao. Esto es súper calcetero, ¿eh? Todo para decir que no va a jugar al R-Type porque es muy malo. Es, vale. Toma ya, esa es la conclusión. Sí. No, como estáis detectando, es un verdadero
fanático de los arcades japoneses, coleccionista. Aficionadillo tampoco. Bueno, aficionadillo. Hombre, a ver, lo bueno de hacer videojuegos es que muchas veces tienes acceso a los creadores, ¿no? De hecho, yo escribí el prólogo del segundo libro de Sensei, precisamente de conversaciones con maestros japoneses y contando un mogollón de anécdotas que no iban a ninguna parte. Pero al final cuando puedes hablar con ellos, aparte de que son gente muy humilde y claro, lo han vivido de forma distinta como lo has vivido tú, descubres un montón de cosas que al final da igual el medio en el que lo hagas, si es recreativa, consola, PC, móviles, yo qué sé, cartas, siempre lo mismo. O sea, los mismos problemas, pero las soluciones son de lo que se puede aprender. ¿Qué es lo que crees tú que une a los muchos desarrolladores de videojuegos que has conocido? A nivel personal, emocional, decir, pues mira, pues me he encontrado alirrotas, me he encontrado gente con alguna carencia emocional por alguna historia personal, Alcoholismo. me he encontrado gente muy inteligente y a lo mejor con poca habilidad social. No sabría decirte, porque es que además la industria es muy diferente en Japón que en Estados Unidos. En Estados Unidos los creadores se suelen ver como estrellas. Son célebres, tienen renombre. Es decir, George Romero, ¿sabes quién es George Romero, no? Aunque, Sí, pues eso. con ese pelazo ahí. No, pero me refiero a esa característica No, que dices, en que Japón tú dices, este es de los míos. En Japón no es así, en Japón es un trabajo. Era un trabajo. ¿Por qué lo hacías? Porque era un trabajo. Mi sueldo no era gran cosa, pero oye, ¿sabes qué? Que eran retos de ingeniería divertidos. Yo creo que al final todo lo que hacen los creadores de videojuegos es un reflejo de lo que viven en la vida. Y en los videojuegos japoneses, esa realidad cotidiana a nosotros nos parece alienígena. Es así. Al final, los juegos, si te vas a Fushimi Inari Taisha es el santuario de Kioto, ¿no? El que tiene los toris ahí todos en fila, con las estatuas de zorros y todo esto, y es Star Fox, ¿vale? La inspiración realmente para meter animalicos era el equipo de béisbol, no el templo, pero queda más guay decir lo de los toris y los zorros. Es un reflejo de la realidad cotidiana, lo que pasa es que es una realidad cotidiana que a ti te parece muy rara. Pero yo creo que todos esos creadores estaban intentando simplemente buscar lo extraordinario en lo ordinario. Ahí está, todos esos juegos de esa época sí que ves que son muy valientes. Tienes juegos como Mule, por ejemplo, MULE, que es un juego que utiliza conceptos de vida artificial bastante complejos, sinceramente. Aquí voy a intentar activarlos, pero no puedo porque si no se activan todos a la vez no funciona, ¿vale? Entonces necesito los resonadores. Que viva Mikado Game Center Europa Forever. Gracias. Oye, si nos dejas aquí un rinconcillo, os hacemos... Hombre, no hables mucho más. Ahora es el 40 aniversario de Street Fighter y mira, una de las cosas que hicimos fue... Esto, oficialmente Capcom no escuchéis, que no les gusta, pero cuando teníamos el Street Fighter 2 de Battle Tournament, el Super Street Fighter 2, es un juego que se hizo para torneos. Hoy en día serían eSports, pero son torneos. En el cual cogías 4 recreativas y para 8 jugadores ibas haciendo, como en Dragon Ball, un torneo en el cual cada jugador eliminado se iba quedando ahí de brazos cruzados hasta que había un campeón, ¿no? La idea que tenía Capcom, nos dimos cuenta después, era que eso iba a ser algo estándar para todos los Street Fighter, no solo para ese. Pero los operadores, como obviamente apreciaban mucho el espacio físico, se dieron cuenta de que tenían 4 máquinas colgadas sin hacer nada mientras durara el torneo, que un torneo puede durar fácilmente media hora o una hora. Y dijeron, esto no es bueno para el negocio, malo para el business. Entonces nunca lo terminaron. Pero nosotros mirándolo, y lo bueno de hacer videojuegos es que puedes ver estas cosas, el código ensamblador de la placa de conectividad online para el juego en red estaba sin terminar, pero era estándar. Servía para cualquier Street Fighter. Así que cogimos el mejor Street Fighter que hay de los dos, que es el Super Street Fighter 2X, ¿vale? Que es el que se utiliza en eSport. Mi favorito es el 3. Third Strike, obviamente. Pero en este caso era, cogemos ese juego, pillamos el código en ensamblador, lo completamos y funciona. Lo presentamos en Texas y creo que nunca podremos presentarlo de forma comercial porque sería una violación de varios copyrights. Pero esos proyectos que haces y dices, es que es maravilloso. Crea un escenario de realidad alternativa donde ese juego sí que se lanzó, porque es el mismo juego que podía haber existido, pero nunca llegó.
No es emulación, no hemos hecho nada raro, trucho de bootleg en el código, es el código completado, simplemente. Bueno, sigue siendo tu espíritu creativo de crear y, como decías antes, De complicarse la convertir vida. lo ordinario en lo extraordinario y una capa más. Es decir, Tenía que haber un comprado un homenaje a algo que hizo Capcom, sí. extraordinario del ordinario, hacerle una vuelta de tuerca más Uy, y meterte ahí. Me estoy dando cuenta que estás inmerso en Rime, ya no sales de ahí, ¿eh? Ya no, no- es que se rompía el puente. ¿Quieres probar el R-Type o no lo quieres probar? Sí, 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 sí. nos levantamos un momento y lo juegas. Solo quería decir que la animación Sí. del puente esa es una simulación de físicas que hicimos con Next Limit. Se llevaron un Oscar por simulación de fluidos, de océanos y tal. Sobre todo en películas. Vamos a darle la espalda al público. Venga. No sé si se ve, Julio, ¿se ve la pantalla? Esa barra de carga. Claro, es la diferencia entre ser un Tolai o no. Dame, dame, dame. Qué mal queda hacer esto, Dios. Wow. Ahora entiendo lo del teatro. Qué nervioso me pongo. Me estáis mirando. Estoy muy viejo ya para esto. ¡No! Eso es todo, amigos. Gracias. Bueno, un aplauso Gracias. para Ahí está, Raúl, nada. que no quería dar más la espalda, Que soy muy manco en el R-Type. pero bueno, demostrar de alguna manera cómo el homenaje también a los juegos que te apasiona, que es el arcade japonés. Pues sí. Y decíamos antes, Neil Druckmann homenajea a Mortal Kombat 2 Mortal Kombat. desde The Last of Us. Si yo tuviese que homenajear a un juego, ya no sé cuál sería, pero... Ostras, esto No, no, sigue está ahí. Ah, claro. Pues mira, ahora que estoy escuchando esa musiquilla, si yo tuviese que meter algún juego así, a ver, yo soy muy fan de Capcom, ¿vale? De la época dorada de Capcom, sobre todo finales de los 80, mediados de los 90, así. El mejor juego de recreativa que se ha hecho nunca en beat'em up es, lógicamente, Dungeons and Dragons o Dormistar. Pero yo creo que metería Final Fight, porque además siempre todo el mundo está con sus polémicas, sus cosillas, así que me gusta mucho ahí fastidiar a la gente. ¿Y te atreverías a meterlo como hizo Druckmann dentro de un juego tuyo? Hombre, si tuviese los derechos, sí, pero... Pero como lo hizo él, sin ya, los derechos. a ciegas. Hombre, igual utilizaría trucos como vamos a jugar a Street Fighter 89 y cosas así, ¿no? Que es el nombre original de Final Fight. No sé si lo sabes esta historia. No. Originalmente, Street Fighter fue un flop. De hecho, es un juego que no tuvo éxito comercial. Y en un momento dado, Capcom se da cuenta de que hay un nuevo juego que se llama Double Dragon que lo está petando. Y dicen, ahí va, cáspita. Tenemos que hacer un nuevo Street Fighter. Pero, gracias a Forgotten Worlds o Lost Worlds, que de hecho tengo dos paneles direccionales, es el primer juego que se hizo para CPS 1 y tenéis unos bonitos diales con botón, que es lo que es un dual shooter. Ya es dos tíos volando, pero claro, es que se pasaron con la memoria gráfica y dijeron, pero para Street Fighter 2 va a haber menos memoria, menos chips de memoria, porque las placas eran físicas, llevaban chips. Que Street Fighter 1, y el equipo, ¡uy, va! Y los dos creadores de Street Fighter se han pirado a SNK y ahora están haciendo unas sagas nuevas que se llaman Fatal Fury y Art of Fighting y demás, y toma ya. Ahí es cuando se picaron SNK y Capcom, pues están en Osaka y no se dan muy para allá. De hecho, el personaje de Dan es una burla a SNK.
Pero bueno, el Muy caso, buena. el caso es que está ahí el equipo y dicen, buah, chaval, qué marrón, tiene que hacer el Street Fighter 2, el Street Fighter 89, que con menos memoria se va a ver como el ojete, menos memoria que el original, y como estaba el Double Dragon, anuncian el Double Dragon 2, claro, porque ha sido un éxito. Y Capcom dice, hostia, pues aquí hay negocio. Dicen al equipo, el equipo era nuevo, ¿eh? Oye, ¿podéis hacer esto así en plan un poco más, como con más acción, ¿no? Con más pelas callejeras. Y el equipo, en vez de hacer Street Fighter, acaban haciendo Final Fight, con dos narices. Y claro, cuando lo ven los operadores, lo llaman a los testeos, los tíos rascándose la cabeza y pues esto porque se llama Street Fighter, si no se parece a Street Fighter en nada. Y dicen, bueno, Metro City, Hagar, no, le cambiaron el título a Final Fight. Final Fight lo peta, efectivamente, es el padre de los beat'em up modernos, aunque Double Dragon estaba antes. Y les piden hacer la secuela. Y la secuela de Final Fight fue Street Fighter 2. Ah, vaya juego, vaya Qué cruce, giro, ¿eh? Menudo vaya giro. cruce. Em, Estoy viendo el reloj y tienes una llamada de Tencent en 15 minutos. Ay, Dios mío. Sí, Gracias por es recordarme. decir, nos da tiempo a dos cosas, una reflexión final y dos preguntas. La reflexión final es, Venga, bueno, no reflexión, ya. qué es lo que Se te, me queda aquí el con toda esta móvil. trayectoria, esta inquietud, toda tu carrera, qué es lo que te mueve ahora, qué te impulsa para seguir haciendo, seguir probando y probándote desde el estudio, hacer cosas nuevas? ¿Qué es lo que más te motiva ahora mismo? ¿Y Pues, qué te gustaría lograr? a ver, no soy la misma persona que cuando empecé, lógicamente, todos cambiamos con el tiempo. Así que mis inquietudes han pasado mucho de esos deseos chiquillos de cambiar el mundo a... Ahora soy más responsable Has bajado los brazos. de cómo será nuestro legado, ¿no? De cómo, qué es lo que dejamos. Pero no a nivel personal, sino la responsabilidad que tenemos precisamente de cómo estaba cuando llegué y cómo estará cuando me vaya. En Tequila sí que estoy bastante obsesionado con el tema de ese legado de cómo será el estudio cuando yo no esté, porque de nuevo está también, me lo dijo Tim Schafer, llega un día que te levantas y descubres que te queda menos ojo por delante que por detrás. Entonces tienes que empezar a elegir mejor lo que haces y lo que no haces. Y en mi caso era, vale, el estudio tiene su filosofía, tiene su forma de ser, su cultura, estamos creciendo sin perder el mojo, pero ¿qué ocurrirá cuando no me puedan preguntar las cosas? ¿Qué ocurrirá cuando yo no esté? ¿Qué ocurrirá cuando el futuro sea otro Tequila, ya no sea ni yo sea distinto, sino que es que yo no estoy? Entonces, asegurarte de que la gente y el estudio comparte tus valores y que serán capaces de hacerlo de forma distinta, pero respetando lo que hace Tequila Tequila, es la obsesión que tengo hoy en día. Respecto a crear proyectos y demás, estoy obsesionado por un lado, y te vas a reír mucho con esto, ¿eh? Eh, ¿Cómo trasladar esas experiencias íntimas a una audiencia más amplia? De nuevo, sin perder el mojo, en plan de... Si quisieras hacer un Zelda, palabras mayores, es... ¿Cómo lo harías? Bueno, pues copiar al Zelda, lo siento. Si metes una parabela en tu juego, eso no es ser original, eso es estar copiando. Eh, pero esa sensación de el primer Zelda, de estar explorando, descubriendo, a mí como jugador me marcó muchísimo, pero ¿cómo sería crear un juego que tenga ese impacto en la gente, ¿no? Que se quede en su corazoncito, ¿no? Y les acompañe toda su vida? Eso es una de las obsesiones que tengo. Y la otra es, aunque no te lo creas, es una de mis mayores decepciones no puedo haber hecho nunca un arcade. Entonces es siempre, 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 cada 2 por 3 propongo hacer algún juego que sea mucho más simple para poder hacerlo en recreativa. Pero me pasa como Michael Landon, que cuando me ven me dicen, ya, pero eso no es muy de Tequila, ¿no? Una vez propuse un beat'em up, de hecho. Pero eso no es muy de Tequila. Y es ya, claro, pero es el juego que quiero hacer, porque es que me gustan los arcades. Pues bueno, pues supongo que nunca podré hacer en Tequila, claro. Bueno, Pero eso es con lo que me quedo, así que... te podemos presentar por aquí, por estos lares, reside Loco Malito. Sí, Y de hecho lo conozco, ¿no? Sí, y a Grisor también, claro. Lo que pasa es que a Loco Malito le gusta trabajar solo. ya. Entonces, oye, si quieres hacer un beat'em up, yo te puedo... Eso me lo han hecho muchas veces, así que te lo voy a ti.
yo pongo la idea y tú pones la posta. No, es broma, es broma. En este caso tú cambias los papeles, ¿no? No, claro, a ver, sería una experiencia interesante, la verdad, sí. Lo dejamos ahí tirado. Venga. Raúl Rubio tiene ganas de hacer un arcade Es un reto en plan. y sácate. probablemente no le dejen hacerlo en Tequila, así que Lo más. carta abierta. Del otro sí que no te puedo ayudar. Conozco a algunos, pero conoces tú gente más importante que te puede ayudar a hacer un nuevo Zelda. Pregunta rápida. Sí. Venga. Si no, te acercas. Rápido que le llaman. Bueno, ¿son los chinos o no? No son chinos. Hombre, pues sí, Hola. dicho así suena muy feo, pero No, no, no. no, es de aquí de Europa. Bueno, lo primero, muchas gracias por venir. Oh, gracias a vosotros por traerme aquí. Maravilloso. Aquí poder está fresco, escuchar. no como en la calle, así que Mira, estamos hablando de Loco Malito, Maldita Sí. Castilla. Sí. Está ambientada en España. correcto. Ahora estamos esperando que salga Blasphemous 2. Correcto, con sí. toda esta inspiración de Goya. Este juego no está ambientado en España, pero oye. Bueno, sí, está bien. Mediterráneo, Sí. Es el Levante, sí. Sí. Vale, guay. Pues eso, iba a decir Mediterráneo, Sí. Sorolla. A ver, sin dejar de lado que los videojuegos son una industria internacional, ¿qué opinas de buscar inspiración? Esa es mi pregunta. ¿Qué opinas de buscar inspiración en elementos culturales españoles, como bien hacen los americanos y bien hacen los japoneses? Pues te diría que ya he dado 3 charlas sobre este tema. Que precisamente se llamaba Una es picante, la di en el reboot de Croacia. Es muy fácil, la respuesta es, tienes toda la razón, y de hecho en Tequila lo hacemos desde el principio, es utilizar tus raíces culturales para darle ese toque extra, ese toque picante a tu obra. Pero lo importante, esto es como hornear un pastel, ese picante, esa raíz cultural tuya, tiene que estar en la masa desde el principio. O sea, tiene que surgir de tu experiencia vital. Por ejemplo, yo he crecido en Navarra y te puedo contar un montón de cosas de los Sanfermines, de las cuevas de Zugarramurdi, de los aquelarres de las brujas, del fornido y florido norte y del desértico sur. Obviamente todas mis obras reflejan eso, a nivel interno. No es un aderezo o un topping que pones en lo alto cuando has hecho el pastel y dices, mira, esto es un juego de cyborgs, pero son toreros. ¿Vale? Oye, a SNK le funciona y me suena que estaban haciendo un juego de ciber toreros y se molaba bastante. Rollo SNK. Es algo que surge de dentro. Eso lo tienen muy interiorizado en Japón, aunque en Japón son mucho de reinventar sus mitos para que sirvan a su propia narrativa. En Estados Unidos son mucho de crear precisamente mitos y leyendas porque, si hablamos de Estados Unidos, carecen de historia, ¿vale? Propiamente dicha. Si vas a Latinoamérica no es lo mismo. Ayer estaba teniendo una conversación con un desarrollador peruano, claro, le estaba hablando de quechuas, mapuches, etcétera, etcétera, del Imperio Inca, y ahí pues hay un montón de mitos, leyendas, cultura, arquitectura, orfebrería, biomas, etcétera, que no van a ser lo típico del mundo de hielo, el mundo de lava, ¿no? Y, y eso es algo que nosotros hemos intentado transmitir en Rain. En Sexy Brutal, por ejemplo, hicimos lo contrario. Nos ambientamos, es un juego muy británico, hasta el punto de que nos fuimos a Windsor, a Westminster, y estuvimos en la Cámara de los Comunes un día entero, sacando fotos a las moquetas, a las marcas en la madera, etcétera, etcétera, porque queríamos transmitir esa acción de decadencia imperial, ¿vale? Y todos los personajes son muy británicos, aparte de que el escritor, lógicamente, Jim era británico, porque queríamos darle esa sensación de gloria perdida. Es algo que hacemos en todos nuestros juegos, y hace poco estuvimos de visita en Game Kitchen y yo bromeaba pues que efectivamente Blasphemous es el juego más español que pueda haber, ¿no? Porque a ver quién tiene huevos de coger la iconografía católica de la Semana Santa y hacer algo tan elegante con eso, macabro pero elegante. Es difícil, ¿eh? Así que ole, ole. Bueno, encantado Raúl, no te ha quitado mucho Gracias. tiempo. Era simplemente que está claro que le metí mucho cariño al estilo artístico Sí. y era simplemente por preguntarte, saber un poquito cómo trabajáis en cuanto al equipo de arte. Que José Luis me dijiste que era. José Luis Baello, sí. Pues a ver, al final todo desarrollo de videojuegos es un tango a tres. Un tango entre la parte de tecnología, ¿vale? O código, la parte de diseño, son las reglas que rigen el mundo, y la parte de arte, que es lo que le da plasticidad y elegancia.
Y luego está el audio, porque la gente siempre se olvida del sonido, es lo más importante, que son los que están tocando la orquesta mientras hunde el Titanic, ¿vale? Entonces, ese baile solo funciona cuando se coordinan los tres. Imagínate bailar con otras dos personas a la vez, es muy difícil. El tema del arte, lógicamente, en nuestro estudio, como he dicho, todo el mundo aporta. Y funciona de una forma muy sencilla, es el director de arte es el que tiene más criterio que nadie para opinar artísticamente de cómo es algo. Así que su opinión, lógicamente, puede estar por encima de los demás en cuestiones artísticas. Pero no son cosas separadas. El arte influye al diseño. El diseño influye al código. Y el código influye al arte. No es una cuestión de composición o de iluminación, que también es lenguaje visual. Por ejemplo, en Rain lo has visto. ¿Cómo guías al jugador? Al final podríamos haber puesto iconos y flechas. Preferimos utilizar caca de gaviota. ¿Por qué? Porque es un elemento que está integrado en el mundo. Porque a nivel de arte es elegante, pero es que a nivel de diseño es todavía mejor. Es más simple, ¿vale? Es muy directo, no tienes que decirle nada al jugador. Al final ese diálogo, ese lenguaje visual de cómo quieres guiar al jugador, dónde estás, a dónde vas, dónde vienes, quién eres, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que te pide el juego, es ese diálogo entre los tres. Código también aporta mucho, a nivel de experiencia de usuario, menús, HUD, si os habéis dado cuenta este juego no tiene HUD, etcétera, etcétera. Y es porque los tres están bailando juntos. Al final arte nunca está solo, ni código ni diseño. A arte se le da la misma autonomía que al resto. El director de arte tiene su última palabra, pero no están aislados. Y al trabajar como un equipo, y Dios mío, voy a utilizar una analogía futbolera, no me puedo creer, trabajan juntos como un equipo sin tener que estar diciéndose los unos a los otros qué es lo que hacen, porque se conocen y saben cómo juegan los demás. Es algo que se alcanza con el tiempo y lógicamente con la compenetración de estar juntos todo el rato. Pero sería muy hipócrita por mi parte, por mucho que yo me pasase la infancia en un taller de pintura y de escultura y tal, que yo fuese y le dijese, el gorro debería ser verde y de copa. Y ya que estamos, el váter me lo mueves a la izquierda, no, un poco a la derecha, un poco a la izquierda, un poco a la derecha. Pues, no me entiendes, joder. La telepatía no es estándar en nuestra industria. Y a la gente le fastidia mucho que no solo que le digan qué tienen que hacer, sino cómo tienen que hacerlo. Si trabajas con gente que es muy loca y muy inteligente, les puedes lanzar un problema y esperar que te sorprendan con la solución, porque no van a pensar igual que tú. Ahí está la clave. El arte nos dice. Trabajar con gente diferente, gente loca, tener una actitud de generosidad y apartar un poco o un poco bastante el ego cuando estás trabajando en equipo. Bueno, algunas de las enseñanzas que están ahí hechas directamente o a veces entre líneas. Arthur Morgan en persona, cené una vez con el actor que hace de Arthur Morgan en Red Dead Redemption 2. Cenamos en el Fast and Sirius de Bilbao. Y me dijo una frase que siempre me ha dejado marcado, porque en un momento dado él dice, los artistas son criaturas que tienen un gran ego y una baja autoestima. Y esos altibajos son los que te crean el tsunami en las producciones y el drama, ¿no? Y también tenía una productora ejecutiva, Risa Cohen, que siempre nos decía, el drama en la pantalla, porque la pasión nos mueve, pero si acaba en algo que el jugador entiende, en vez de la gente peleándose y tirándose cosas a la cabeza, mucho mejor. Y en esa frágil línea que a algunos les puede generar inquietud, pues ahí se mueve Tequila. Nos has confesado muchas cosas, yo estoy muy agradecido por la charla que nos has dado. Y lo siento por cagarla en el primer nivel del Retai. Creo que queda más que demostrado por qué eres y el equipo de Tequila sois un referente, un ejemplo a seguir, por esa manera de abordar de forma tan amplia el videojuego, esa inteligencia que has atesorado, yo creo, a lo largo de toda la charla, Gracias. esa mente inquieta que no paras de hablar, de generar ideas y de ponerte a prueba. De verdad. Y que de verdad para este museo, para el Museo Oxo, ha sido No, un el honor placer. es mío, o sea, el proyecto que tenéis aquí es muy ilusionante, tiene muchísimo potencial. Siento que no haya espacio para poner cosas locas y bellas como... Bueno, hablaremos. No, Primero pero atiende a Tencent, que son los capos. Sí, pero cuando lo ves con la perspectiva del tiempo te produce mucha nostalgia, pero lo que más me ha hecho sonreír ha sido ver a niños que tendrían 6, 8 años que nunca han tocado una raqueta en su vida, coger un juego, empezar a jugar en una Game Boy o lo que sea y disfrutar igual que hicimos nosotros. Hemos tenido una experiencia un poco Invisible Hours en la zona inmersiva de
porque precisamente le estaba confesando a Raúl algunas inquietudes que tenía yo con la sala inmersiva y la manera que se dirige al espectador. Y casualmente nosotros hicimos un proyecto para Barbican, la Galería de Londres, con Ryan, con el Inmersivo. Entonces, sí. Y casualmente, en ese momento, los niños que estaban pasando estaban haciendo justo lo que yo pedía para esa zona, que es la zona Que inmersiva. además es muy sencillo de implementar, ¿no? ¿Dónde está la bolsa, no Julio? que sea magia. Aquí. Uy, cada vez me lo ponen. ¡Hola! Te vamos a dar un... No será un cachopo. Bueno, el cachopo ya está, pero en otro lado. Ya me lo llevo puesto. Ese no te lo puedes llevar puesto. Mira qué bonito. Muchas gracias. Ahí. Sí, señor. Pac-Man. Otro día os contaré cosas del Pac-Man. Venga. Oye, aquí invitado cuando tú quieras. Pues nada, cuando queráis. El próximo día a ver si vengo con Tomás, que es él realmente el Sí, capo. sí, el sí. que sabe de esto. Bueno, hablaremos de arcades, pero que ha sido un placer. Formas parte ya formalmente de este Hall of Fame Muchas gracias. del Museo Oxo. Un fuerte aplauso a Raúl Rubio, por favor. Un aplauso a Santi, siempre. Y deciros, como os adelantaba al principio, si habéis pillado la charla ahora, que las Oso Talks de momento hacen una pausa, pero 21, 22 y 23 nos vamos a trasladar al Festival Gamépolis. Vamos a estar in situ realizando las charlas desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche en una zona exclusiva Oxo Talks que podéis encontrar en Gamépolis. Vamos a estar también en twitch.tv/Oxomuseo. Y tenemos 3 charlas viernes, 3 charlas el sábado, 3 charlas el domingo con creación española muy, muy interesante y además muy diversa. Qué chulo. Así que tú no estás, pero si no, vamos, estabas invitadísimo. Soy Willy Fogg. Lo que estás invitadísimo es a volver aquí cuando quieras. Gracias. Hasta la próxima, gracias por estar ahí. Gracias a ti siempre, Raúl Rubio. No, gracias. Gracias. Chao. Qué delgado estaba en esta foto.